un ganador de verdad, como sin duda lo es el entrenador de Cerro Porteño, Juan Pablo Feliú. Juan Pablo Feliú, que está en las finales desde el año 2001 hasta el 2014 de vuelta este año, y solamente un solo año no estuvo como entrenador en las finales, fue en el 2006. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas noches para vos, para Chip y para toda la audiencia. Un honor que Red Guaraní transmita los partidos de básquetbol, le hacía falta al básquetbol, transmisión para que vea todo el país, así que muy contento, ¿no? La última vez que sale campeón Cerro Porteño, Juan Pablo, de tu mano en el 2012, ¿cómo hace ahora Juan Pablo Feliú para estar en todas las finales año a año? No, o sea, yo no creo en secretos, creo que el único secreto es mantenerme actualizado, ir a hacer todos los cursos, laburar cada día más duro y no quedarme con lo que pasó el año anterior, ¿no? Trato de todos los días mejorarme un poquito más. Sé que a medida que pasan los años, si uno no se va renovando, es difícil mantenerse lo más arriba y, como siempre digo, lo más fácil, lo más difícil es mantenerse, no llegar, y muchas veces se llega y hay gente que llega y no se mantiene. Y bueno, yo he tenido la suerte de también que he podido dirigir grandes jugadores y eso también me ha llevado a que mis equipos siempre sean protagonistas, ¿no? Hoy, Juan Pablo, le encontrás a un Félix Pérez Cardoso después de 8 años en una final, con un gran plantel realmente, juveniles de primerísimo nivel, un base muy picante como Manuel Aponte sin ninguna duda, Bruno Zanotti como jugador internacional y Torres como Toto González, Toto López, Mario González también. ¿Qué va a hacer Cerro Porteño para rever eso? Bueno, la verdad que sí, la verdad que Félix Pérez está jugando muy bien, lo ha hecho a lo largo de toda la temporada y ha venido manteniendo una filosofía de juego. Eso lo ha puesto en esta instancia junto con nosotros, ¿no? El otro día fueron muy superiores en el cierre del juego a Libertad y eso le ha generado una gran confianza. Y bueno, nosotros tratamos de apostar nuestro juego a nuestra defensa, trataremos de parar algunos aspectos importantes de su juego, como es su ataque rápido, y tratar de aislar algunas acciones del juego del perímetro, de cortar esa circulación que tiene el perímetro con el juego interior, pero bueno, sabemos que no va a ser fácil, sabemos que ellos van a tratar de replantear algo, una contra opción para que nosotros no los podamos tomar y bueno, nosotros siempre priorizamos nuestra defensa, a partir de ahí creemos que eso nos va a dar muchísimos réditos en adelante, ¿no? Bueno, Juan Pablo, ¿en cuántos juegos ganan el campeonato? No sé, yo hoy pienso en el juego de hoy, no pienso más allá en el juego de hoy. Sería irrespetuoso de mi parte creerme que ya vamos a ganar, ¿no? Respeto al rival, siempre me gustó que me respeten, entonces yo hago siempre lo mismo con los rivales y bueno, yo creo que el equipo que mejor juegue va a ser el equipo que se alce con la gloria y bueno, lo importante es arrancar con el pie derecho en el día de hoy, así que estamos muy concentrados y ojalá podamos hacer un gran juego, ¿no? Bueno, así va a ser, Juan Pablo, realmente éxitos en esta campaña nueva, éxitos en unas nuevas finales, Juan Pablo, estamos seguros que van a ser unas finales realmente fabulosas, así que te deseamos lo mejor. Dale, Diego, muchas gracias a vos y bueno, ahora estamos en la vereda enfrente, ¿no? Antes te tenía como mi jugador, ahora es el periodista, Nutri Diego el periodista, bueno, un saludo para vos, un honor para mí que tanto vos como Chip y como Alejo y todo el canal hayan apostado a esto, para nosotros que somos del palo es buenísimo, así que ojalá esto no quede solamente en estas finales, sino se siga produciendo en el tiempo, ¿no? Éxito, Juanpa. Dale, por favor, gracias. Juan Pablo Feliú, ganadores, tipos si lo hay, como Juan Pablo, además un gran profesional, un tipo que además vino a revolucionar el básquet nacional y que hoy las estadísticas y los números hablan por sí solos. ¿Cuántas finales ya has disputado y cuántas las ha ganado, sin duda alguna, el técnico de Cerro Porteño? Natu González, el gusto de recibirte. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Chipi, buenas noches a todos nuestros televidentes. Es así, la primera final que se va a estar disputando el día de hoy en el León Condú. Por un lado, atención, le tenemos a la gente de Cerro Porteño, regenerativos y demás. Vamos a ver cómo le va el equipo azulgrana con varios seguidores en las redes sociales, hay que decir. Y por este lado tenemos al equipo de Félix Pérez, que vez pasada hizo un partidazo frente a Libertad y de hecho esto valió que hoy en día se posicione en esta final. Hoy arrancamos con la final. Recordemos que el día sábado vamos a estar desde la cancha de Sol de América y en la otra semana también haciéndoles llegar, por supuesto, en sus hogares todo lo que tiene que ver con el básquetbol en su máximo nivel aquí en Asunción. ¿Qué tenemos aquí? Lo que la gente quiere. ¿Qué tenés que hacer vos para ganarte una de estas casacas que te lo voy a mostrar en un ratito así bien como corresponde? Tenés que escribirnos en el Twitter como BásquetRG. Nos contás de dónde estás viendo, estás compartiendo con la familia. Contanos desde dónde estás. Ya no nos digan, por favor, estamos viendo desde mi casa. Cuéntenos dónde están San Lorenzo, Fernando de la Mora, Pilar, Itagua. Y esto puede ser de ustedes. Le ponemos aquí un ratito, un poquito. Ahí acá está la camiseta blanca de Félix Pérez Cardoso. Mirá lo que es esto, Chipi. Claro, lo que va a usar el día de hoy. Excelente. Hermoso. Realmente lo que tiene el equipo de Félix Pérez. Voy a poner esto de vuelta, si no, no te voy a escuchar. Ahí estamos. La número 7. Allí está. La de Zanotti, sí, señor, ni menos, la de Zanotti. Chipi, A esta ver, camiseta. ya recibí varios mensajes por esa camiseta. Me lo quiere sacar la gente que está en tribuna.
Pero esto va para la gente del Twitter. Mirá lo que es la número 8. Las dos casacas oficiales, tanto de Félix Pérez Cardoso como la de Cerro Porteño. Puede ser tuya. Utiliza el hashtag BasketRG. Comentanos acerca de dónde estás mirando, comentanos acerca del partido. También podés dar tu pronóstico, por qué no, de cómo puede ir. Y una de estas casacas puede ser para ustedes. Hermosas camisetas realmente que estamos sorteando el día de hoy a través del Twitter. Ustedes saben, numeral, hashtag BasketRG de Red Guaraní. Y van a tener la chance de ganar esas hermosas camisetas, tanto del equipo rojo de Villamorra y la camiseta blanca, la alternativa que va a usar el día de hoy. Y la azulgrana de Cerro Porteño. De vuelta con Diego López y con un invitado de lujo también, el técnico rival, el técnico del equipo de Cristian Viveros. Contigo, Diego, adelante. Sí, Chipi, así mismo. Y mira, Chipi, cómo nos está rodeando ya los chicos acá. Este era un Increíble, clásico. Un clásico antes en el básquet anterior y ahora de vuelta vuelven los chicos a la cancha, así que estamos realmente muy contentos, disfrutando una noche maravillosa. Y yo acá con el entrenador de Félix Pérez Cardoso, el entrenador que hace de vuelta historia con el club, porque trae de vuelta después, como ya hemos dicho hace rato, después de 8 años, al Félix Pérez Cardoso de vuelta a una final. Y qué mejor que Cristian Viveros. Cristian Viveros que está jugando su 4ª final. No tuvo la posibilidad de salir campeones, pero ¿quién dice que consigue su primer campeonato y encima de todo hace algo histórico? Sacarle por primera vez campeón al club masculino de Félix Pérez Cardoso. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Diego. Un placer acá nuevamente con ustedes. La verdad, me sorprendió la difusión que tuvimos el partido pasado de todas las partes del país, ¿verdad? Fue algo muy, muy lindo, muy impresionante y la gente está muy sedienta de básquetbol, ¿verdad? Se nota que se siguió por todo el país y fue una transmisión muy buena. Cristian, ¿cómo estás viviendo vos esta serie final a punto de arrancar realmente? Venís seguramente ya de enfrentar a Juan Pablo Feliu en finales anteriores, un verdadero ducho y una persona realmente que conoce muchísimo de finales, con un gran equipo también. Vi el otro día jugar al Félix Pérez y estuve siguiéndolo durante todo el año. Realmente felicitaciones por la manera en que están jugando, están corriendo la cancha. Creo que entienden lo que vos estás tratando de transmitir, que es correr la cancha, defender duro y a partir de ahí hay mucha solidaridad dentro del equipo. Cristian, ¿cómo haces para enfrentar a Juan Pablo y a Cerro Porteño en este momento? ¿Qué va a plantear Félix Pérez? Bien, nosotros vamos a plantear nuevamente un partido defensivo, ¿verdad? Sobre todo cuidando el juego interno de ellos, ¿verdad? Sin descuidar los perimetrales que son también muy buenos, ¿verdad? Creo que Piuma le vino muy bien al equipo de Juan Pablo, ¿verdad? Es un hombre muy fuerte, batallador ahí. Justo lo que requiere nuestro básquetbol, ¿verdad? Abre muchos espacios, libera muchos a sus tiradores, ¿verdad? Y queremos cuidar sobre todo el juego interno sin descuidar el perímetro de ellos, que también es muy bueno, ¿verdad? Vamos a tratar de doblar un poquitito ahí en el fondo, vamos a llenar un poquitito la pintura, ¿verdad? Y vamos a tratar de recuperarnos rápido en rotaciones. Bueno, Cristian, realmente muy contento contigo, muy contento con la gente del club de Villamorra, realmente con Félix Pérez, mi club eterno, realmente. Así que a disfrutar de estas finales. Y te digo, ¿qué le decís al hincha del Félix Pérez que seguramente está mirando todavía la cancha? ¿Tiene que creer en este equipo? ¿Tiene que venir a la cancha? ¿Qué le decís? Creo que creen, no hace falta que le diga, yo creo que creen, la mayoría del hincha de Félix Pérez cree en este equipo, ¿verdad? Es un equipo joven, ¿verdad? Se sumaron a una figura, creen, nos salieron las cosas hasta acá, creo que se va a dar una gran final y va a ser una serie muy larga. Bueno, Cristian, éxitos. Cuando quieran. Lo que decía Cristian Viveros, técnico de Félix Pérez Cardoso, se enfrentó hace muy poco con Juan Pablo Feliu en aquella recordada final entre Cerro y Libertad, donde Cerro consigue aquel campeonato de la mano de Moto Osuna y de Juan Pablo Feliu como técnico. Bien lo decía y lo apuntaba Diego, ya ha llegado a varios finales Cristian, pero hasta aquí no lo ha ganado como entrenador. Posiblemente, vamos a ver si será y si se le da en esta chance ante Cerro Porteño. Hacemos una brevísima pausa, tenemos todavía 11 minutos de calentamiento de los jugadores y ya la vuelta, por supuesto, del partido y la presentación. Pausa en la Red Guaraní, ya venimos con mucho gusto, dale. Comprando un vehículo 0 kilómetro, Toyota o Hino del grupo Toyotoshi, participás del sorteo de una Hilux 2015 el 30 de diciembre del 2014. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Ganá el auto que soñaste desde chico. Cargando 50.000 guaraníes de todos nuestros productos, te llevas un cupón para participar del sorteo de este increíble automóvil 0 kilómetro. Además de cientos de vales de combustibles semanales. Copetrol, vamos.
Última Hora presenta Colección Leyendas de la Fórmula 1. Cada semana una réplica a escala y un fascículo con toda información y fotos increíbles. Colecciona y gana. Con cada entrega viene un cupón para completar y ganar un viaje al Gran Premio de Brasil en Interlagos, São Paulo, del 7 al 9 de noviembre. Colección Leyendas de la Fórmula 1. Todos los viernes por 45.000 guaraníes y recortando el cupón del diario solo 30.000 guaraníes. Última Hora. Lee la verdad. Unite a nuestra pasión por los clásicos y la aventura de recorrer el país siguiendo deportes extremos. Este sábado a las 19:30 vamos al Mango. No te pierdas este sábado, 19:30, ¡al Mango! Última Hora presenta Colección McGraw-Hill. Formación profesional. Crezca profesionalmente y logre metas que tiene en mente con esta colección de 12 libros de una de las editoriales más importantes del mundo. Colección McGraw-Hill. Formación profesional. Los jueves por 30.000 guaraníes o recortando el cupón del diario solo 15.000 guaraníes. Última Hora. Lee la verdad. Comprando un vehículo 0 kilómetro, Toyota o Hino del grupo Toyotoshi, participás del sorteo de una Hilux 2015 el 30 de diciembre del 2014. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Bueno, estamos de vuelta en el Polideportivo León Condú. Diego, ¿qué partido podemos ver? Porque uno dice una final entre Cerro Porteño y Félix Pérez Cardoso. ¿Qué partido te imaginás con tantos años en el básquet, además entendido sobradamente acerca de este deporte? ¿Qué partido vamos a ver? Porque uno dice de por ahí el hincha que se está sumando, digo, yo no entiendo mucho de básquet, o yo estoy viendo por primera vez, o me encantaría entender algo más. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en esta primera final? Bueno, Chipi, realmente me gustaría, y también esto decir a la gente, rememorar un poquito más de lo que es Félix Pérez Cardoso. Félix Pérez, un equipo de barrio realmente, Villamorra, con un esfuerzo de gente que está a los alrededores, realmente dirigentes de toda la vida, como Rubén González, Ito Aponte, el señor Oscar Acosta, Luis Rubín y otras personas más que seguramente están colaborando desde cerca. Un equipo realmente muy humilde, pero con muchísimo corazón y muchísimas ganas realmente. Un equipo fanático y hay que decir también esto, un equipo exclusivo de lo que es el básquet. Así que si encontramos a Cerro Porteño, encontramos una infraestructura totalmente diferenciada. Felicitar al señor Zapac también por apostar al básquet en este caso y no solamente al fútbol. Y vamos a vivir realmente unas finales realmente memorables de mi punto de vista. Unas finales parejas, realmente dos equipos que les gusta correr, dos equipos con atletas realmente superdotados, y tengo que decir esto, muy atléticos realmente, y esa es una diferenciación que se hace dentro de lo que era 10 años atrás o hace 10 años atrás y a lo que es ahora. Ves jugadores que vuelan por encima del aro. Ahora, los dos equipos, digo, si te pongo en comparación a los dos, ¿cuál es el equipo más rápido? Digo, a la hora de correr la cancha, cuando hablas de características de estos dos equipos, ¿cuál de los dos tiene una velocidad superior a la del otro? Mira, yo le veo a Félix Pérez mucho mejor a nivel de velocidad. Manuel Aponte, muy picante realmente el base de Félix Pérez Cardoso. Lo acompañan muy bien Bruno Zanotti. También le tienen a Oscar Laconich, que corre muy bien la cancha. Nelson Peralta, que no corre muy bien la cancha, pero sí es un jugador bastante alto, que tiene un peligro constante desde la situación de 3 puntos. Y encontramos a un Cerro Porteño muy versátil al mismo tiempo, pero un poquito más compacto a la hora de correr, un poquito más ordenado, que juega un poquito más con la llegada de los trailers, en realidad con el interno que va llegando último siempre a la hora de definir, así que es más estructurado. Félix Pérez es un equipo que trata de definir dentro de los primeros 5 o 6 segundos del ataque, o trata de jugar una bola larga entre los 24 segundos. Sin embargo, Cerro Porteño es un equipo que trata normalmente de jugar una bola entre 15 y 20 segundos, más estructurado, así que realmente vamos a ver un partidazo. Y te digo algo, Chipi, no sé quién va a ganar. Bueno, y te pregunto la última para ir después de la presentación. En tiros perimetrales y en la pintura, digo, bajo el tablero, ¿a cuál de los dos equipos en las dos facetas le ve mejor? A Cerro Porteño le veo mejor en la pintura. A Cerro Porteño le veo mejor en la pintura, y al Félix Pérez Cardoso sin ninguna duda le veo mejor en situaciones de 3
puntos. Dos equipos realmente muy similares en características, dos entrenadores diferentes. Por un lado le tenemos a Juan Pablo Feliu, muy temperamental, también con mucho carácter. Y por otro lado le tenemos a Cristian Viveros, un poquito más también estratega, seguramente un poquito más frío, pero supo encontrar la manera. Bueno, vamos a ir a la pausa y a la vuelta ya a la presentación. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a Toyotoshi, a todas las marcas que hacen posible esta transmisión. 45 años, Toyotoshi apoyando el básquet y apoyando esta transmisión de Red Guaraní. Pausa, a la vuelta a la presentación olímpica y ya el partido, la primera final entre Cerro Porteño y Félix Pérez Cardoso. Comprando un vehículo 0 kilómetro, Toyota o Hino del grupo Toyotoshi, participás del sorteo de una Hilux 2015 el 30 de diciembre del 2014. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Ganá el auto que soñaste desde chico. Cargando 50.000 guaraníes de todos nuestros productos, te llevas un cupón para participar del sorteo de este increíble automóvil 0 kilómetro. Además de cientos de vales de combustibles semanales. Copetrol, ¡vamos! El consumo de drogas es un problema que crece. Última Hora presenta Drogas en Paraguay, en fascículos semanales coleccionables. Sepa por qué se drogan los chicos, cómo saber si su hijo consume drogas, efectos sobre la personalidad y el comportamiento, y mucho más. Todos los domingos, desde el 28 de septiembre, gratis con Última Hora. Última Hora, lee la verdad. Este domingo, desde las 14 horas, estaremos repasando lo que fue la 14ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El Gran Premio de Singapur. Además, todo lo relacionado al mundo de la Fórmula 1. Este domingo, 14 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Última Hora te invita a recibir a la primavera con las mejores fragancias a un precio increíble. Hippie Chic, Tropic Punch, Current Touch, Passion Vanilla y Ember Romance son frescas y delicadas fragancias para las chicas de hoy. Aparece los sábados por 15.000 guaraníes con el diario Última Hora, lee la verdad. Comprando un vehículo 0 kilómetro, Toyota o Hino del grupo Toyotoshi, participás del sorteo de una Hilux 2015 el 30 de diciembre del 2014. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Ya estamos de vuelta acá en la primera final entonces del básquet metropolitano. Ya Chipi Vera está haciendo la presentación olímpica, la presentación oficial del club Cerro Porteño entonces de A1. Nosotros aprovechamos para ir ya mandando saludos. Imagínense ustedes en sus casas, un saludo a Alejo Galiazo que está directamente desde México viéndonos a través de YouTube. Entonces un saludo grande a Alejo, a los padres del Colegio Campo Alto también que están sintonizando esta gran final del básquet paraguayo. Estoy convencido y seguro que este sábado van a llenar la cancha del Sol de América. Natu. Totalmente, Diego. Te cuento rápidamente, Claudia Riveros lo está viendo desde la ciudad de Villa Aurelia apoyando el club Félix Pérez. Lo tenemos a Alexis Duarte desde la ciudad de Los Mitos, Capiatá, con el club más popular del país apoyando a Cerro Porteño. Nelson, estamos viendo desde Lambaré, quiero ganar la azulgrana, dice. Aquí lo tenemos también a Alexis Lobos apoyando a Cerro Porteño. Rosana Delgado desde la ciudad de Limpio viéndonos. Lo tenemos a Maxi Orue, que buena onda la transmisión desde Asunción. Vamos Cerro, dice Maxi. Lo tenemos a Seba Cente. No tengo más casaca para jugar básquet, Gerard. Regálenme la de Cerro Porteño, dice. Buenísimo. Y Diego, otro detalle importante. Se están acordando muy bien de vos en las redes. No es por piropear al compañero ni nada parecido,
pero te están recordando muy bien de tu época de jugador de básquet también. Muchas gracias, Natu. Muchas gracias a la gente también por el cariño. La verdad te digo una cosa, Natu. Señor, están preguntando también por vos, así que no te quiero decir nada. Ok, muchas gracias. Detalle importante, en Pilar están todos prendidos a la transmisión también de la ciudad de Encarnación y Pedro Juan Caballero, Diego. Saludos a la ciudad de Encarnación, entonces a Pilar también, ciudades fanáticas de lo que es el básquet. Y ahora vamos a vivir una final realmente increíble. A mí se me pone la piel de gallina ver a mi Félix Pérez Cardoso, pero voy a tratar de ser objetivo, ver también al Club Cerro Porteño, así que realmente estamos muy, pero muy contentos de poder vivir esto que tanto nos apasiona, que es el básquet. Vamos a ver un verdadero partidazo y estoy convencido de que la gente ahora se va a ir prendiendo entonces a la pantalla de Red Guaraní y va a comenzar a disfrutar de este deporte tan hermoso, para muchos el mejor deporte del mundo, que sin ninguna duda es el básquet. Diego, queremos recordar a la gente que si quieren que les regalemos esta casaca de Cerro Porteño y la de Félix Pérez también, tienen que escribir en el Twitter con el hashtag BásquetRG. BásquetRG, entonces el hashtag, entonces BásquetRG, y dicen si quieren la camiseta del Club Félix Pérez Cardoso o la camiseta del Club Cerro Porteño, entonces para ir a alentar el sábado, Natu. Totalmente. Está escribiendo también la gente de Libertad, que sabemos que son aficionados fieles a lo que es el básquetbol. Dicen, con el corazón partido, igual vamos a ver este partido. Y hay gente que dice, Natu, sabemos que están ahí con el equipo, pero nosotros no vamos a ver porque aquí queríamos estar nosotros con el Guma. Así que un gran abrazo porque sabemos que hay mucha gente mirando también. Un gran abrazo a la gente de Libertad que hicieron un excelente partido vez pasada, pero bueno, Félix Pérez con Aponte a la cabeza hicieron lo suyo y están hoy presentes para un gran encuentro entre estos equipos. Y ya era hora que le toque también a otro club que no sea Libertad y Cerro Porteño. Así que realmente muy contento porque está Félix Pérez ahora. Libertad le tocó ganar durante muchos años anteriores y este año le toca entonces a otro equipo estar en la final. Saludo también a la gente de Roberto L. Petit. Entonces le mandamos un saludo a la gente de categoría sub-8, dice Sol de América. Dice, grande Diego, volviendo primer amor, el Club Félix Pérez. Claro que sí, sin ninguna duda. Así que realmente vamos a tratar de ser objetivos igual hoy, pero tengo el corazoncito, la gente sabe, con el Club de Villamorra. Bien, Natu, contame algo. Te cuento, acá están presentes los jugadores de San José, mirando el partido atentamente, y hay mucha gente que nos está escribiendo que también está presente acá, así que le agradecemos muchísimo. Y está la invitación hecha para el sábado, la gente que hoy no estuvo presente, el sábado desde la cancha de Sol de América se va a estar disputando la segunda final a las 21 horas. Vamos a tener todos los detalles. De hecho, la gente que no puede ir lo vamos a televisar en vivo y en directo, pero los que sí pueden le vamos a esperar allí para hacer show realmente, porque vamos a tener una previa de media hora, ya te lo estoy adelantando, Diego. Mirá qué bueno va a estar Natu eso. También mando un saludo a Fernando Dominga, a todos los muchachos ahí de Ciudad del Este, vos sabés que están prendidos también a la sintonía de Red Guaraní. Un abrazo grande a todos los muchachos. Realmente es Fernando, un jugadorazo también ahí, toda la gente de Ciudad del Este, que mucho que me ganaron. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así es el deporte y estamos contentos realmente, a punto de vivir esta gran final acá desde el Estadio de León Condú. Ahora está la pregunta, ¿será que Chipi juega al básquet? Chipi, ¿jugabas básquet? ¿Vos no jugabas? 2-3 con Marcelo aquí de la salida. Estamos, ¿no? Después de tiro libre, 21-5. No le está escuchando, chicos, pero de todas formas ahí laterales, uno está hablando ahora Chipi. Buena presión a la bola, ellos entran con los 5 que sabíamos. No jugaba amateurmente, así que con los compañeros de colegio y punto, así que hasta ahí llegaba. Bueno, a punto de vivir, Diego, el partido, por supuesto. Félix Pérez Cardoso, el equipo de Cerro Porteño en la final. Vamos a ver el quinteto inicial de ambos equipos, de ambos conjuntos, los dirigidos por Juan Pablo Feliu y por supuesto por el entrenador Cristian Viveros. El último apoyo allí entre los muchachos de Félix Pérez Cardoso y este campeonato metropolitano de básquetbol que llega a ustedes gracias a Toyotoshi, Copetrol y McDonald's en esta cobertura que estamos haciendo ya desde el cuadrangular final con la última jornada que tuvimos, una jornada magnífica realmente con la victoria de Félix Pérez Cardoso frente a Libertad. Bueno, el partido que va a arrancar en algún momento más. Y ya está, lo que se dijo, lo que se habló, lo que se comentó, se termina de una vez por todas y a jugar y a saber finalmente quién se lleva este primer punto en la final al mejor de 5. Mira, te digo una cosa, Chipi, este es el momento donde el jugador de básquet está realmente, te diría yo, con los últimos nervios. Una vez que empiece, va la pelota al aire, ya todos se olvidan de lo que es nerviosismo, ya todos se olvidan de lo que es seguramente lo que es, todo lo que es salir de lo que es la parte técnica táctica. Vemos una formación de Félix Pérez muy chica con un doble base. Juega Carlitos Vallejo con Manuel Aponte. Una estructura que lo usaba ahora mismo en el Mundial de Básquet Julio Lama. Julio Lama hacía eso. Ahora, entonces, mira, no digo que salvando las distancias seguramente, pero Cristian Viveros va a apostar entonces a jugar con un base controlador, como sin duda Carlitos Vallejo, y Manuel Aponte, un base vertiginoso que seguramente va a tratar de subir la bola a toda velocidad. El salto de 2 para que el partido inicie. Gana Piuma.
El partido ya está en marcha entre Cerro Porteño y Félix Cardoso. Esta primera final del básquet nacional. Cerro va con Melloni, Encho Ortiz, Piuma, Ale Peralta y Bebencho Sánchez. Pelota larga que venía de Ale Peralta para Federico Melloni. Primer error. Vallejos, Aponte, Zanotti, Toto y Nelson Peralta. Choque de hermanos en esta final. Vos sabés que, Chipi, este es el momento donde los jugadores comienzan con seguramente algunos errores y es determinante los primeros 3 minutos del juego. Mauna Ponte, va trabajando allí Toto, buena mano de Toto, la pelota que rebota, busca de vuelta para allí Peralta, lanzamiento de Peralta que no. Está bajando ese rebote Piuma. El que sale es Melloni. Federico para Cerro Porteño. La marca de Manuel Ponte. Sale Toto con Piuma. Buscando de vuelta a Enchi. Ale Peralta. Busca de vuelta a Bebencho Sánchez. Quiere jugar de 3. Amaga frente a Ponte. De vuelta con Peralta. Lanzamiento de triple que no rebota. Va Bebencho. Buena mano. Y el doble para Cerro Porteño. Ofensiva, mucha paciencia de parte de Cerro Porteño. Un tiro de 3 puntos ya seguramente sin encontrar otra opción. Rebote ofensivo y se viene el primer cambio de Félix Pérez. Seguramente ya viene Oscar Laconich en reemplazo porque le agarró rebote ofensivo de Bebencho. A de vuelta Ponte. Una producción de Red Guaraní y la Confederación Paraguaya de Básquetbol. Cuando lanza Zanotti, que no. Ese rebote de vuelta para el Toto. Va trabajando López. Lanzamiento de Toto. Rebote. El segundo que baja Piuma, una figura importante en Cerro. Pulman, normalmente te comento, Chipi, es un jugador muy fuerte, realmente es el argentino que tiene como extranjero el equipo de Cerro Porteño. Cuando hay una pequeña pausa ahora, va a volver el reloj seguramente a los 24 segundos. Algo le pasó a Ponte que está dolido en la mano. Por eso fue al banco del equipo rojo. Qué baja, che. Y está dolido a Ponte. Busca Melloni. Lanzamiento de Federico de 3 que no, rebote que toma Carli. Va saliendo ahora sí el base que tiene Félix Pérez Cardoso. Y ahora de vuelta con Zanotti. Y ahora sí una formación un poquito más tradicional de parte de Félix Pérez. Buena tapa de Bebencho ante Carli. Una pelota para Félix Pérez Cardoso. Había rebotado en el pie de Federico Melloni. Félix Pérez con una defensa individual y al igual que Cerro Porteño, ambos equipos defienden individual en este momento. Vallejos. Toto que jugaba con él. La marca de vuelta de Peralta. Balón que viene para Laconich. Se junta otra vez con Toto. Trabajando allí el Toto frente a la marca de Enchi. Saca de esa zona para Vallejo. Lanzamiento B3 de Carli que no al filo de los 24. Rebotó en el aro. Por eso lo toma de vuelta Laconich. Juega con Zanotti. Lanzamiento de Oscar que va adentro. El triple para Félix Pérez Cardoso. Y es una de sus virtudes. Una de sus virtudes es que tire de 3 puntos. Bienvenido, Oscar, a estas finales. Federico Melloni va saliendo. 3-2. Por ahora arriba el equipo de Villamorra en esta primera final. Bebencho, trabaja Bebencho, quiere penetrar. Lanzamiento, buena mano de Bebencho. Rebote de Piuma que no. Busca de vuelta Zanotti. Se está apurando Cerro Porteño, ese no es su juego. Busca de vuelta Bruno. Penetrando Bruno, saca de esa zona. Pelota para quién, para que arranque de vuelta Peralta. Peralta con Zanotti. Quiere en la zona pintada Laconich. Sale de vuelta. Recibiendo Oscar. El pase de Toto. Busca con Carli. Queriendo penetrar ante Piuma. Sacaba el tiempo al filo de la navaja que no. Quedaba un segundo cuando lanzó. Buena posición de 24. Buena defensa Cerro Porteño, Chipi. Le comento a la gente, Cerro Porteño ahora metido en una zona 2-3. Ahora es muy raro que Juan Pablo Feliu salga con una zona. Realmente yo creo que hasta ahora estaba buscando la sorpresa porque normalmente Juan Pablo va a la defensa individual y está sorprendiendo al equipo de Villamorra. Melloni con Peralta. Busca Alejandro por allí, la marca de Zanotti. Busca Piuma, reclamaban falta, lanzamiento de Piuma que va adentro, el doble para Cerro Porteño. Muy fuerte Piuma realmente. Marcelo Piuma, el argentino, que estaba reclamando una falta en contra de Oscar Laconich, pero de todas formas el árbitro no cobra nada. Primera advertencia a Nicolás Flores, que la próxima le cobra una falta técnica. Vallejos, Laconich, la marca de Bebencho. Por allí manejando la pelota el base de Félix Pérez Cardoso. Se posiciona Toto López. Sigue en zona Cerro y hay confusión. Balón que viene para quién, para Zanotti. Intentaba Bebencho, la mano de Zanotti, falta. Y serán 2 tiros libres para Félix Pérez Cardoso. Eso es lo que tiene que hacer Félix Pérez, comenzar a romper un poquito, tratar de arrugar la defensa y que a partir de ahí comience a generar juego. Seguramente Bruno Zanotti está aprovechando muchísimo lo que es su atleticidad, así que va fuerte al aro. Realmente esto es lo que le hace falta a Félix Pérez. Lanzamiento de Zanotti, el primero que no. Va de vuelta Zanotti. Estamos en el León Condú, por supuesto, viviendo la final. La primera, el mejor de 5 partidos. Va a la línea de vuelta Bruno. Lanzamiento que no tampoco. Lo arrancó Fuino Zanotti en los tiros libres. El jugador de 1,97 m tiene Bruno Zanotti una atleticidad terrible. Busca de vuelta Melloni. Ale Peralta. Encho Ortiz. De vuelta con Peralta. Va atacando el aro. Peralta. Piuma y adentro.
esquivó la mano de Zanotti. Mira lo que veníamos diciendo, Chipi. Cerro Porteño se hace fuerte en el poste bajo. Félix Pérez arrancó con un tiro de 3 puntos y ahora se está apagando. Vuelve Cerro ahora a una defensa zonal. Compañeros, Vallejo con una pelota, Sinatu. les comento que Aponte aparentemente es grave el tema, porque está siendo asistido fuera de la banca con la asistencia médica de Félix Pérez Cardoso, una de las figuras que tiene el equipo de Villamorra. Bueno, atento con esta noticia. Manu Aponte, que había sido clave en el partido anterior. Enchi, prueba de 3, que sí, adentro. El triple de Enchi, que reclamaba la falta de Vallejos en la última jugada. Especialidad de la casa, Chipi. Ese es el tiro de Enchi Ortiz. No pueden dejar de tirar nunca a Enchi de ahí. Salida para Vallejos. Va buscando a Zanotti. La marca vale Peralta. A Zanotti. Busca penetrar. Juega con Toto. Vibra con Ich. Vallejos. Lo persigue por ahora Bebencho. Cerro ganando 9-5 en este primer cuarto. A 5:36 del final. A Nelson Peralta. Lanzamiento de Peralta que no rebote. Manatoso de Enchi. Busca de vuelta a Vallejos. Descargando para Oscar. Lanzamiento de 3 de la Corich. Va tomando de vuelta a Vallejos. Tomando el segundo rebote ahí. Y es muy raro, Chipi, que pase esto en este momento. Que tome un rebote ofensivo con un Cerro Porteño en defensa individual ahora, cambiando las defensas todo el tiempo, haciendo switch y cambiando, haciendo una especie de matchup para que la gente que entiende el básquet pueda entender un poquito mejor. Y ahí está la defensa del Cerro Porteño. Hay mucha confusión en Félix Pérez. La falta de Vallejos, que reconoce ante Bebencho que había tapado esa pelota. Y comenzaba la contra del equipo del Cerro Porteño. Por ahora gana 9-5. El conjunto azulgrana en este primer cuarto a 5-6 del final. Son de esas faltas tácticas que se hacen, Chipi, normalmente para que el equipo no pueda correr. Robo de pelota en la primera línea y es inteligente también Carlitos Vallejo en volver a cortar con FAU para que no corran fácil los de Cerro Porteño. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Lanzamiento de Millones, que sigue adentro. El triple de Cerro Porteño, que está fuerte en el tiro perimetral. Y bueno, 12-5, me parece que Cristian debería pedir un minuto o por lo menos intentar frenar este envión y al mismo tiempo tratar de guiar a sus jugadores con respecto a la defensa que está proponiendo Cerro Porteño. Que cada vez que hace goles va a defensa individual y después vuelve a la zona. Zanotti, busca de vuelta a Bruno, había falta de Peralta contra Zanotti. Buena presentación de Bruno, de vuelta creando, generando fulls, generando juego a partir de ahí, pero Félix Pérez está jugando al 1 contra 1 y eso es lo que no le conviene al club de Villamorra. Se la pelota desde el fondo para el equipo blanco por ahora. Zanotti, Vallejos. A Vallejos, la marca de Peralta, lo persigue también por ahí Enchi Ortiz. Saca Vallejos, pelota comprometida, va Millones en el 2 contra 1. Federico con Bebencho, quiere B3, juega para Peralta. Falta en ataque, no. Quería Zanotti, va sacando de vuelta Vallejos. Mirá, Chipi, realmente Félix Pérez sigue confundido. Siguen 2-3 Cerro Porteño, ojo. Busca Vallejos. Trabajando Toto ante Piuma. Es difícil ante Piuma. Sacando de vuelta con Zanotti. Amaga B3, zafa de Millones. Lanzamiento de Bruno, que no. Toma de vuelta Federico. Chipi. Sí. Hablamos recién con Manu Aponte. Mano de izquierda. Aparentemente se dislocó el dedo. Lo van a confirmar en un ratito. La Piuma y el doble para Cerro Porteño. Pide minuto Viveros. Ventaja de 9 puntos para el Ciclón. Mira, como te decía, Chipi, Cristian debería haber pedido tiempo antes, de mi punto de vista. De todas formas, me parece que es un momento donde el club Félix Pérez no está encontrando la vuelta a la defensa zonal de Cerro. Muy estáticos. Deberían mover un poquito más la bola, mucho más rápido, tratar de romper como lo venía haciendo Bruno Zanotti y a partir de ahí comenzar a generar juego. A ver, voy con Viveros, el entrenador de Félix Pérez Cardoso. Mario, Messi, Itu, Pocarli. ¡Hey! ¡Zona, haces de fondo! ¡Vas a jugar contra hombre! ¡Dale! ¡Dale, carajo! Vamos, equipo, dale, muchachos, dale, tranquilo. Bueno, ¿qué pedía Diego? Bueno, en realidad lo que veníamos diciendo, Chipi, normalmente Félix Pérez está atacando contra defensa individual y Cerro Porteño estaba marcando zona y vamos prácticamente 6 minutos y pico de juego y todavía no estaba con la lectura al base del club Félix Pérez. Entonces, pero es obvio, de los nervios, es normal, es una primera final, así que hay que comprender eso. De todas formas, un equipo como Cerro Porteño no te perdona ese tipo de situaciones. Normalmente, si vos no lees la defensa ofensiva, normalmente este equipo te saca la cantidad de puntos que le sacó ahora. Pero está empezando recién, esto recién arranca. Félix Pérez seguramente va a comenzar a corregir. Va Mario González también ahora a la cancha. Bueno, a la cancha Mario y lo veo también a Pitu. A Pitu también está, sí. Bueno, ¿queda como base la Conich? ¿O quién? Queda Pitu como base. Bueno. Yo le pondría a Pitu de base, va a la Conich de 2, va de 3 Bruno Zanotti, de 4 Mario y de 5 va Toto López. Con la pelota Pitu, ex jugador de Libertad, manejando Alexis Benítez. Pitu juega con Toto, de vuelta con Pitu, la marca de Bebencho, descarga para quién, para la Conich, busca a Oscar, penetra, buena mano de Oscar. Bien, Oscar. Doble de Félix Pérez Cardoso, 14-7.
Muy buena la penetración, que es lo que habíamos dicho hace rato. Félix Pérez tiene que tener un poquito de paciencia. 3, 4 pases y a partir de ahí comenzar a romper el aro. Un abrazo para Alejo, va Bebencho, buenísima mano y el doble para Cerro Porteño. De vuelta, tratando de robar la bola. Normalmente se sugiere que el jugador no trate de robar la pelota, sino que quede enfrente al jugador, que trate de que no penetre, pero bueno, de todas formas, estamos jugando. Dominando Toto. Un abrazo para Alejo que nos está viendo desde el sábado vuelve Alejo. El sábado vuelve. Nos está viendo desde México, desde el DF. Va Piuma que ataca el tablero, saca de esa zona. Queda para Encho Ortiz que le ganó a Zanotti. Lanzamiento de 3 que no, viene para Peralta. Ataca el aro, doble vale. Y un tiro extra. Jugada de 3 puntos. Todo eso genera Piuma porque es muy grande, está tomando toda la zona pintada. Toto López debería ponerse un poquito más fuerte o deberían cambiar las marcas. Ahora, te cuento, Chipi, ahora mismo Cerro Porteño está 18-7 el tanteador y la mayoría de sus puntos en la zona pintada. Bueno, Natu, nos pueden escribir, por supuesto, a nuestras cuentas de Twitter y para ganarse con el hashtag BasketRG. Un abrazo para Pedrito Espínola desde que nos solicita el partido sub-18 como preliminar. La saca de fondo Cerro, busca de vuelta Zanotti. Lanzamiento de Bruno que no, va por el medio con Laconich, escapa de Bebencho, ataca el aro, la mano de Laconich corta. Bebencho. Sí, no te olvides del básquetbol femenino que también es una cuota pendiente. Sin dudas. Pelota para Alexis. Pitu con Zanotti. Busca de vuelta Zanotti. Buenísima penetración. Mala definición, insiste de vuelta. Queriendo por allí Toto. Saca de su zona. Busca la Conich. Tranquiliza por ahora Alexis. Muy bien Alexis para jugar la bola larga. Eso le molesta a Cerro Porteño, que le molesta defender más de 15 o 20 segundos. Pitu con Toto. Gancho de Toto que no. Marcelo Piuma. Toto debería enfrentar a Piuma, debería ponerse de frente a él y tratar de tomar penetraciones, porque de espalda le va a costar muchísimo por lo fuerte que es. Trabajando Alejandro Peralta. ¡Wow! ¡Conazo de Zanotti! ¡Wow! La especialidad de la casa de Zanotti. Te espera hasta el último y ahí te mete la mano. ¡Qué tapa, por favor! ¡Qué tapa, por favor! Acá no, ¿eh? Terrible Zanotti. También un saludo grande, Chipi, saludo grande a la gente de Caguazú también, que dice que tiene corazón dividido. Por un lado Nelson Peralta y por el otro lado Alejandro Peralta. Uno en Cerro Porteño y el otro en Félix Pérez. Ambos son de Caguazú. Sin dudas. Para Marquitos Mereles, un abrazo para Luis Santa Cruz. Alessi me dice, ¿te recordás del triple de Sanelato? ¿Cómo que no? Acá también Dani Cano nos está siguiendo desde Formosa. Dani, cuídate. Inolvidable aquel triple de Sanelato frente a Olimpia para el campeonato sanjosiano. La pelota para arriba. Primer campeonato de San José, Chipi, fue ese. En el 91. En el 91 en el Consejo Nacional de Deportes en ese momento. Enorme. El famoso triple de Sanelato, que además quedó para la historia. Busca Millones. Va juntándose con Ortiz. Enchi para Piuma. La pelota larga y habrá salida para Félix Pérez Cardoso. Saludo a Chipa también, que está en Ciudad del Este, Chipi. Eduardo Rebruc desde Encarnación. Digo, para toda la gente que está del otro lado, Fernandito Domínguez desde Ciudad del Este, Aldo Silvero, todo el sur prendidos en la transmisión. Gran zona realmente basquetera que tenemos. Osvaldo Lucena para Rodrigo Bernal, trabajando con la pelota Zanotti, lanzamiento de Bruno arqueándose y el doble para Félix Pérez Cardoso. Es lo que debe hacer Bruno Zanotti, tomarse el equipo al hombro realmente, mostrar que es el jugador franquicia, mostrar que es el jugador internacional y a partir de ahora sus compañeros yo creo que le van a seguir. Guille González dice desde la ciudad azulgrana de Fernando de la Mora cuando ataca el aro, busca de vuelta Peralta, roba Carly, iba saliendo Vallejos, 3 contra 2, contragolpe rápido, va de vuelta, lanzamiento de Marito, que no, Vallejos, que sí y el doble. 18-11 a 33 del final de este primer cuarto. Y fíjate, Chipi, después del minuto de Cristian Viveros hubo positivismo, 18-11, se puso a 7 puntos Félix Pérez. Busca de vuelta de Bencho, Sánchez trabajando. Hay ventaja ahí de Sánchez. A mí me pareció pasos, ¿eh? Sí, a mí también, pero te cuento, Chipi, hay ventaja de Sánchez con respecto a Carly Vallejo, quedó en el poste bajo. Juan Pablo Feliu leyó rapidísimo la situación, entonces lo postearon a Resorte Sánchez. El doble que valía y el tiro y el punto que podrá hacer extra adicional Ramón Sánchez. Mira dónde se para, Chipi. Lanzamiento de Bebencho que no. A Zanotti y un paso por lo bajo detrás de la línea. Sí. Vallejos. Últimos 14 segundos de este primer cuarto. Va a trabajar hasta lo último esta pelota Félix Pérez Cardoso. ¿Con cuántos segundos por jugar? Con 6 seguramente. Falta de Bebencho.
innecesaria, muy lejos del aro todavía. Están jugando una ofensiva establecida. Félix Pérez, que se afirmó en el partido, es como que ya los nervios pasaron y a partir de ahora creo que vamos a ver una verdadera final. Un abrazo para Dani Cano, ni qué decir para Guilla Araujo, que nos está siguiendo y que agradece por supuesto el apoyo de Red Guaraní. Ataca la Conich, lanzamiento que no, últimos 2 segundos. Tiene que lanzar, va Enchi, lanzamiento que pega en el tablero y que no. Se ha terminado este primer cuarto del partido con este resultado por ahora. 20 para Cerro Porteño, 11 para Félix Pérez Cardoso. Bueno, Chipi, realmente vimos un partido realmente interesantísimo entre ambos equipos. Al final es como que Félix Pérez se afirmó de vuelta. Cristian Vivero creo que sirvió un poquito que se ponga duro, ¿eh? Bueno, a ver qué dice Juan Pablo Feliu, el entrenador de Cerro Porteño. O voy con Viveros, a ver. Con Juan Pablo. Puta, despiértense. ¡Maestre! 11, juegan ahí. Viene Toto. Viene Mario. El único Bruno en el puño, ok. Cuando juegan el puño para putear a Bruno. Ok. Podemos jugar una nueva en algún momento, ok. O podemos jugar esto, mirame. Podemos jugar con Titi, Marcelo, Enchi. No, mirame, cabeza. Bebencho, Ale. De un lado, Ale y Bebencho. Vayan variando la ofensiva, ¿no? Y denle más continuidad, porque estamos jugando muy por afuera todo el tiempo, ¿ok? Mírame esto, hagan. Marce Cortina y profundiza Pía Enchi. No, si no salís solo, tiro Cortina, Marce, pick and roll y profundizás a Enchi acá. Si no hay nada y cambian, pelota a Marcelo. Si no hay nada, es reverso, cabeza y pelota. Marcelo sigue ganando la posición para este lado y del otro lado continuamos igual que Transi, cortinando escalonado. ¡Ey! Necesito un poquito más de movimiento en defensa. 8 rebotes ofensivos. Joder, ¿dónde hay que corregir, Ahí está hablando Juan Pablo, te cuento Chipi, está tratando de corregir el rebote ofensivo. Tomaron muchos rebotes ofensivos los jugadores de Félix Pérez Cardoso, a pesar de que son bastante atléticos también. Esa es una corrección que tiene que hacer Cerro Porteño. Y Félix Pérez, por otro lado, tratar de atacar mejor las ofensivas establecidas. En las finales del básquet metropolitano, una producción de Red Guaraní y la Confederación Paraguaya de Básquet. Saludo, por supuesto, para todos los dirigentes de la Confederación que hacen posible igualmente esta transmisión y que lleguemos a todo el país. Toto, buena tapa de Bebencho, va saliendo Titi Rivero que ingresó al partido. Busca Bebencho, pase de Faja que no salió. La Conich que regala la pelota. Va Piuma. La Conich jugando también su primera final, Chipi. La primera final está aquí. Y enseguida te pregunto cómo la está jugando. Busca Titi Riveros. Se muestra Ortiz para el lanzamiento de Ortiz. No lo pueden dejar de decir. A Diego hace rato casi. Bueno. Estamos jugando una final y si a Enchi, que es un jugador que le encanta jugar finales, le dejas tirar así, yo no creo que tenga tanta chance. Vallejos. Va de vuelta con Marito González. Trabajando en la zona pintada. La mano que no. Sacándole Peralta. Sale rápido Cerro Porteño. Corre la cancha Peralta. Falta contra Peralta. Inició el movimiento y por eso serán tiros libres. Creo que terminó haciendo el pase Chipi, por eso va a sacar de fondo. Bueno, termina jugando para Bebencho. O esa era la intención, finalmente darle Peralta, por eso será pelota de fondo para Cerro. Y esa es la experiencia que te da muchas veces el básquet. Si es que ya le agarraba y tiraba forzado al largo, iban a haber 2 tiros. Buscando Bebencho. Pensé que de hecho inició el movimiento para eso. Es que sí, hubiese hecho eso. Riveros. Aguantando frente a Vallejos, penetrando Riveros, no había falta. Ahora salida para Félix Pérez Cardoso. Piuma le dice algo a Titi Riveros. Y le está reclamando el pase seguramente a Titi, pero bueno, de todas formas, creo que fue buena la intención. Están jugando realmente ahora un partido mucho más parejo, están a 9 puntos. Me parece que es un partido muy cerrado todavía, estamos recién amaneciendo en el segundo tiempo, en el segundo cuarto. Ahora no volvió a Ponte, la Conich, de 3 que no. ¿Y cómo está sintiendo y Félix no va Pérez? A volver, aparentemente. ¿Cómo está sintiendo Félix Pérez? Espero que no sea tan grave lo de Manu. A Ponte ya no vuelve, compañeros. Enchi Ortiz, el 3 y el triple para Cerro Porteño. Gran triple de Enchi. Cerro amplía la ventaja. A su juego lo llamaron. Bueno, y estábamos hablando de eso, Chipi. Si vos dejás tirar a Enchi Ortiz en una final, no tenés mucha chance de ganar el campeonato. Así que hay que tratar de jugar un poquito más áspero. A Toto. Falta de Piuma. En la última jugada contra Toto. Empujón de Piuma que queda reclamando la última acción. Ahí está la repetición. Vos sabés que, Chipi, te cuento algo. Cuando veo jugar a Piuma me acuerdo de Alejo Galeazzo. ¿Por la pelada decís? No, por la calidad de jugador y por cómo jugaba. No seas malo, Chipi. Busca de vuelta Marito González. Vallejos, la Conich. Se junta de vuelta con Peralta. Trabajando Nelson.
Por allí aparece Marito González, trabajando frente a Piuma. La marca del argentino, descarga para Vallejos. Terminó el tiempo de 24 y por eso habrá reposición para Cerro Porteño. Está desconcentrado el equipo. Está desconcentrado el equipo de Félix Pérez Cardoso y no solamente, se no está encontrando la vuelta. El Cerro Porteño, a medida que va recuperando pelotas, se agranda más todavía defensivamente. Obviamente le habrá golpeado la falta de Manuel Aponte, pero de todas formas, si no va a volver, deberían adaptarse rápido y reestructurar el sistema. Un saludo para Fernando Aldama, para Jorgito Salinas, para toda la gente que sigue, por supuesto, la transmisión. Enchi Ortiz de vuelta, prueba de 3, adentro. Está fino Enchi en el tiro perimetral, triple para Cerro Porteño, que saca 15 puntos de ventaja. Cuando hablaba con Juan Pablo Feliu a principio de año, te cuento, Chipi, me decía, le traigo a Enchi Ortiz porque es un ganador. Porque es un ganador y porque está acostumbrado a jugar finales. Bueno, Enchi, bienvenido de vuelta. La pelota viene para quién, para Peralta, y adentro. Y el doble pide minutos, Viveros, necesario el minuto porque se le está yendo el partido. 28-11 gana el Ciclón en esta primera final. Con comodidad, te digo, Diego. Wow. Bueno, 17 puntos, bueno, es muy difícil realmente sacar un pronóstico todavía. Lo peor que podés hacer como entrenador es entregarte. Lo peor que podés hacer también es como equipo bajar la cabeza. Estamos jugando una final, es una final a 5 partidos para que la gente sepa y hay que estar preparado. Atiendan una cosa, miren. Seguramente no vayan a una zona, lo que... pero vos empezás, Titi, cabeza con Marcelo, perdón, de tu mano fuerte, con Marcelo aquí, ¿no? Va la bola, que Marcelo cortine a Enchi. Porque si cambian, este pase entra rápido. Acá yo me voy a poner, profesor. Está bien, para hacer esto, esta acción. Bueno, está bien. Pero si no hay nada, es reverso al otro lado. Si Marcelo gana posición, nos seguimos directo en pareja. Pero si Marcelo no gana posición y se queda de este lado, vamos al pick and pop. Ey, escuchen, si nos desordenamos, 9 o 5 continuidad, no siempre lo mismo. El juego está acá en defensa. Cada uno defiende al límite suyo. No postean jugadores, ¿ok? Al límite. Que no tomen rebote, ¿ok? Dale. Pick and pop, para contarle a la gente un poquito, es jugar una cortina y abrirse, no ir hacia el largo. Entonces mantienen el juego, el juego Cerro Porteño mantienen con 4 jugadores abiertos y solamente a Piuma ponen en el poste bajo. Carly, hombro. Con él pican errores. Voy con buena cortina, Bruno, ¿sí? Sale, ¿sí? Sale Pitu. Vale. Está pasando por ahí una cortina, tipo que pasó por atrás. Bruno Zanotti también hablando, por supuesto es un momento delicado para Félix Pérez Cardoso. Hace rato, o mejor dicho, la vez pasada estuvo abajo 14 puntos ante Libertad. Hoy está 17. De que es remontable ahora una final. Estar y tener que remarla desde abajo con 17 puntos cuando lanza Pitu que no. Es difícil. Y va a tener que aparecer uno de los jugadores de franquicia. O Bruno Zanotti o Toto López. Seguramente son jugadores que van a tener que comenzar a tomar decisiones. O si no, le va a hacer cuesta arriba a Félix Pérez Cardoso. La pelota para Titi. Busca de vuelta con Piuma y adentro. Ahora, está consiguiendo fácil los puntos Cerro. ¿Qué es lo que debe preocupar a Félix Pérez Cardoso? Mira, yo te diría el estado de pánico que debería estar el entrenador de Félix Pérez. Por un lado, si va a una defensa zonal, lo tenés a Enchi, le tenés un par de jugadores de tiradores de 3 puntos. Va a la defensa individual, están penetrando, bueno. No te quedan minutos, Cristian, tampoco, así que... Lanzamiento de Pitu de 3 que va y no busca Zanotti, gana Bebencho que tiene un salto enorme. Piuma con Sánchez. Un saludo a Araceli también, que dice que está viendo la transmisión mientras hace una dieta. Imagínate, Chipi. Ahí está. Enchi Ortiz, que fácil que llega bajo tablero, la marca de Peralta. La mano de Enchi que no. Vamos, Toto. El Toto que no podía tomar ese rebote. Me escribe su hermano, el querido Sergio, que me dice, jugué... Claro, cuando usted me hacía la pregunta de si jugué o no el básquet, yo le recuerdo que jugué aquel desafío de la selección paraguaya de básquet contra un selecto grupo de periodistas. Cuando va Bebencho, lanzamiento que no, tablero, le queda Peralta y hasta esto, tampoco, mano de Piuma. La saca Vallejos. Ortiz de 3, lanzamiento que va y no, busca de vuelta de Peralta. Vamos, bloqueo, hay que bloquear a los jugadores. Le ganó a su hermano, busca de vuelta con Enchi. Piuma, trabajando Piuma frente a Toto. Alta de Pitu contra Piuma. Yo no vi ningún foul, Yo no vi ningún foul. Se está jugando áspero y los refres deben mantener siempre el criterio. Si dejas jugar, deja jugar. Hablando de aquel desafío, creo que nos ganaron por poquito, por un doble. Sánchez va para Piuma. Y la saca Vallejos. Que bien giró, que bien escapó de Titi. Va jugando con Zanotti. Allí es imparable. Y el doble para Félix Cardoso. Y es lo que venía haciendo Mano Aponte en partidos anteriores. Ahora tiene que ponerse el equipo al hombro Carlitos Vallejo y comenzar a subir la bola a esa velocidad, porque Bruno se siente como vacío. Si no, le va a costar mucho a Félix Pérez atacar el 5 contra 5. Va manejando Riveros. Buenísima mano de Riveros. Rebote que toma Piuma, no. Va tomando Peralta. Ahí Zanotti. Y allí va a correr toda la cancha para llegar con Vallejos. Se junta con Pitu.
Pitu para adentro, quiere penetrar, saca a Besazona. Increíble error que comete. Va de vuelta el manotazo. Y patea la pelota Piuma. Eso no puede hacer. A ver. Seguramente lo hizo sin intención, Chipi, pero de todas formas no puede patear. No, sin dudas. Justamente es lo que está explicando Piuma ahora mismo, que se le fue, que no fue con intención, y es lo que trata de explicar a la mesa también. Aparte, qué momento para hacer eso, Chipi, también. Mira, tu equipo ganando por 17 puntos. No hay ninguna necesidad. Y ahora Félix Pérez tiene 2 tiros y reposición. Bueno, por esto de Piuma, Félix Pérez Cardoso tiene esta pelota, la primera de Vallejos, que no. A de vuelta a la línea, Vallejos. Gana por 17. El equipo de Cerro. Lanzamiento de Vallejos. Hoy no le sale nada a este equipo de Villamorra, Diego. Wow, realmente estoy sorprendido. De todas formas, mirá, falta todavía muchísimo. Arrancó recién el partido, estamos en pleno segundo cuarto y el básquet es una eternidad. Vallejos, Toto, sacando para Nelson Peralta, amagando bien a frente a Ortiz, que bien penetró Peralta. Buenísima mano. Doble para Félix Pérez Cardoso. Jugadón de Peralta, tiene que aparecer Peralta ahora. Que no está Manuel Aponte, que de repente sus otros jugadores están un poquito apagados. Nelson tiene que aparecer, vamos Nelson. Toyo Toshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Gracias a todos los auspiciantes, por supuesto, por confiar en esta transmisión, en esta cobertura de Red Guaraní. A Toyo Toshi, Copetrol y McDonald's. Va José Cabrera a la cancha, Chipi, en vez del Resorte Sánchez. Un saludo grande también a las chicas de Don Bosco que están viendo ahí con Chupi, su coordinador del partido. Buscando de vuelta Cabrera, se junta con Titi Riveros. También entró a la cancha el poeta Osorio. Ahí está el doctor, va Osorio. El negro trabajando, juega para Ale Peralta. Se acabó el tiempo de posesión y habrá reposición para el conjunto de Villamorra, para Marquito Sosa. Igualmente un abrazo muy especial. También un saludo grande a la gente de la Confederación Paraguaya de Básquet, realmente, con toda la gente que está apoyando lo que es el básquet paraguayo. Espero que este sea el inicio, Chipi, de algo que va a ser realmente grande. La pelota viene para quién, para que domine por ahora Peralta. Zanotti, Carri Vallejos, la marca de Titi Riveros. Está pidiendo el Toto López, manotazo del negro. Osorio, que estorbaba por allí el camino de Toto, que venía trabajando, que se quería juntar con Vallejos. Ya prácticamente el quinteto Cerro Porteño es totalmente renovado, Chipi. Y están en zona. Cada vez que saca Félix Pérez de fondo, se ponen en zona 2-3. Zanotti, busca Bruno. 8 segundos para el tiro. A Zanotti. Sí, hay confusión. Hay confusión porque van a una defensa individual y cada vez que sacan de fondo van a una zona 2-3. Y Félix Pérez sigue haciendo jugadas contra defensa individual. Félix Pérez sigue con una defensa individual ahora, pero tiene que ser un poquito más agresivo. Cabrera, Osorio, de vuelta con Cabrera. La marca por allí de Carlitos Vallejos. Zona de Félix Pérez. Enchi, Ale Peralta. Al medio con Osorio. Saltó Zanotti. Y la falta contra Osorio. Buena jugada de Guillermo Osorio, realmente. Eso es lo que tiene que hacer Guille, se está posteando. Es un jugador muy versátil. Puede postearse como puede. Tiene también un tiro muy bueno de 3 o 4 metros. No es muy buen tirador de 3 puntos, pero a Guille hay que defenderlo también. No hay que dejarlo estar. Va a la línea Osorio. Lanzamiento del negro que va al primero, no. Me sorprende lo lejos que se para el tiro libre. Él puede estar al lado de la raya. Al igual que Bencho. Va de vuelta Osorio. Ahí lo tiene en la imagen al negro. Lanzamiento de Osorio. El segundo que no. Creo que tiene 15 tatuajes más o menos Chipi el negro, ¿eh? Un gran escritor, ¿eh? Escritor, sí, escribe poemas y también tiene lanzado un par de libros. El poeta Osorio, va Toto, bien, que sigue adentro y el doble. Y pide minuto Feliu ahora. Bueno, fíjate, Chipi, lo que pasó. Falta técnica a Piuma y a partir de ahí Félix Pérez como que se comienza a reponer. 4-0 el parcial para Félix Pérez Cardoso, sudando la gota gorda, pero de todas formas, perdón, 7-0 y entonces ya nos metemos. 6-0 el parcial. Bueno, voy con... Todo el tiempo juegan esto, paren, escuchen, todo el tiempo juegan esto y hacen esto. No, o cambio, o peleo por bajo, chequeo fuerte y chequeo por arriba, ¿ok? Porque si no, todo el tiempo no está metiendo esa pelota ahí. Todo lo que tienen que hacer. Hey, vamos para adentro ahora. Ya no está el 5 de ellos. Toto se va a divertir ahí abajo. Y si se le cierran a Toto, van a tirar solo ustedes. ¿Entienden? ¿Entienden? Hey, una buena cortina, Toto gol. Sigamos ahí. Hey, hacemos guardo arriba y hacemos... Hombro, directo. Vamos a darle a Toto, vamos, y se le van a cerrar todo, muchachos.
está cerrado el largo, ya se va a abrir. Van a tirar con más espacio, pues se le van a cerrar a él. Y si vos te vas 1 contra 1, date la vuelta, ¿sí? No salga tan lejos, ¿sí? Tratar de quitar tu mano que va acá, así como hiciste recién, ¿sí? No salga tan Pelota a ti. Excelente las indicaciones de Cristian Viveros. Si no se mete en Enchi va a tirar y vos posteás. Si no, Titi. Ahí a Enchi, si pelota en Titi, juego pick and roll. Negro va, viene, tirador y... Ok. Pulgar. Estamos teniendo poca movilidad. Es normal que ellos se vengan, pero atiendan. Estamos volviendo a protestar con los árbitros cuando no necesitamos protestar. Ok, vamos a defender, ok. Lo que decía Juan Pablo. Vos sabés que lo que decía Cristian Viveros es muy interesante. Vamos a jugar con Toto López. Y es lo que generó a partir de que Piuma sale después de la falta técnica. Un parcial de 6-0 y debilidad obviamente en el poste bajo ya a partir de ahora en el club Cerro Porteño. Evidentemente Félix Pérez tiene que comenzar a leer esa situación y comenzar a hacer jugar a sus hombres grandes. En este caso a Zanotti y a Toto López. Acá me pregunta Gonzalo Gaona, ¿cuál era el nombre del jugador de Cerro Básquet que le dio el campeonato en el 2012? Se le decía Moto, Richard Osuna. Richard. Un abrazo grande a Richard, lastimosamente tuvo una lesión otra vez grave en la rodilla. Se está recuperando Richard, un jugadorazo realmente el cohete. El motoneta, como quien decirlo. Buenísima mano de Giorgio. Y el doble para Cerro Porteño. Se queda en la cancha con Cabrera, Titi, Enchi y Osorio. En Félix Pérez Cardoso lo veo a Pitu, Zanotti, Nelson Peralta, Vallejos y Toto. Un equipo muy atlético el Cerro Porteño, jugadores de 1,95 m aproximadamente, los 4 o 5. Buenísimo doble de Zanotti, la falta. Ahora sí va a poder trabajar de esta forma Zanotti, Diego. Va a poder trabajar muchísimo mejor. Ya con la ausencia de Piuma normalmente deberían sostener el 1 contra 1 y dejar que Bruno tome tiros de lejos. De todas formas, un jugador que si te penetra Bruno Zanotti, yo te puedo asegurar que te va a generar o fulles o dobles y fulles. Lanzamiento de Bruno Zanotti. Tiene para jugada de 3. 32-19 el partido. Quiere remontar el equipo rojo de Villamorra y vestido de blanco. Lanzamiento de Bruno que sigue adentro. El punto para Félix Pérez Cardoso. Bien, Bruno. Camiseta, dice Cabrera. Está en zona Félix Pérez ahora. Enchi, pelota para Osorio y el doble. Doble de Cerro Porteño, Diego. Hay dos errores ahí. El primero es no presionar el pase. Y el segundo es que los dos jugadores que están abajo no están atendiendo la situación que está cortando por el fondo ahora mismo el jugador de Cerro Porteño. La pelota para Peralta. Busca de vuelta para la derecha. La tiene Vallejos. Va a lanzar de 3. Se junta con Toto. Bien. Trabaja allí en la zona pintada. Buena descarga para Peralta. Taponazo. Tapón de Sequera. Wow. Busca de vuelta Cabrera y el doble para Cerro Porteño. El doble de Cabrera. 36-20, de vuelta 16. Es que imagínate, Chipi, falló una bandeja fácil y por consecuencia después recibís otra fácil. Así que Félix Pérez tiene que comenzar a meter esos puntos. Ya es momento que los jugadores comiencen a afianzarse y a meter esos puntos. Doble falta cruzada, dice. Doble falta. ¿Era de Titi y de quién más? Titi Osorio. No, era de Bruno Zanotti y Osorio. Zanotti y Osorio. Bueno, en la cancha de vuelta Marito González, se retira Nelson Peralta, el cambio en Félix Pérez Cardoso. Y sí, la última bandeja que falla Nelson seguramente lo llevó al banco. Un abrazo para Paulito Snagui. Y saludo, te manda muchos saludos. Un abrazo a Paolo Capo, también campeón de juveniles con Félix Pérez. Compañeros, sí, Natu. Hay un saludo especial a la gente de Concepción, dicen los integrantes del Deportivo Concepción, que participamos del ascenso, estamos prendidísimos al partido con el PT, dice acá César Caballero. Sí, aparte Tiki. de esto, la gente de Villarrica reclama saludos de ustedes también, ¿eh? Sí, abrazo a Tiki, a la gente de Villarrica. Chipi. Zanotti, Villarrica siempre prendido al básquet de rebote para Zanotti, increíble, la mano de Zanotti, adentro, el doble para Félix Pérez Cardoso. Recordemos que Mario González y Toto López son de Villarrica, así que un saludo grande a la gente de Villarrica. Eso tiene que hacer Zanotti todo el tiempo. Trabajando de vuelta para allí, Cabrera. Se junta con Enchi, de vuelta para Titi Riveros, quiere penetrar. Había falta contra Titi Riveros de Pitu Benítez. Bueno, y Titi Riveros, que es un jugador zurdo, que normalmente rompe mucho con mano izquierda, debería pararse al revés. Seguramente Cristian le habrá indicado eso en el scouting. Tiene 3 full de Pitu y va a tener que ir al banco. Serán tiros libres para Cerro Porteño. Allí va Titi a la línea. Va de vuelta a la conicha a la cancha. El primero de Titi. Lanzamiento que no. Saludo a la gente también del Colegio Campo Alto, a Marcelo Rojo y a todos los muchachos ahí del Departamento de Educación Física, el glorioso Departamento de Educación Física. Por el segundo Titi. Lanzamiento de Titi Riveros que no.
Se rebote para Marito González. Reclamaba la falta Cabrera de El Toto. La salida con Carri Vallejos. Busca el base de Félix Pérez Cardoso. Lo persigue Titi Riveros. Se junta con Zanotti. Trabajando. Muy buena penetración de Zanotti. Atacó el tablero. Y el doble para Félix Pérez Cardoso. Es lo que veníamos reclamando. Brunito Zanotti debería ponerse el equipo al hombre y lo está haciendo. Así que bienvenido, Bruno. Jugadorazo realmente, llevándole a Félix Pérez, acercándose ahora. Lanzamiento de Titi que no va rebotando. La pelota y le va quedando el Toto. Va saliendo rápidamente Vallejos. Abre la cancha para quién, para González. Atrás con Toto. Busca de vuelta. Cambio para Leconich. Se junta con Vallejos. La marca de Titi. Queriendo maniobrar por ahora Vallejos. Lo persigue ahora Enchi. La saca para Toto. 4 segundos para el lanzamiento. Tablero. Y la falta de Cabrera contra González. Le agarraba la camiseta mientras Mario quería agarrar rebote. Había una diferencia de estatura de aproximadamente 30 centímetros, imagínate. 36-24 el partido. Serán tiros libres para Félix Pérez Cardoso. 43 segundos del final de este segundo periodo, de esta primera mitad. Ambos equipos están en penalización, ambos están con bandera. Quiere decir que cualquier full que haga cualquiera de ambos equipos automáticamente lo lleva a la línea de tiro libre. El punto, el primero para Mario González. Da de vuelta Marito. Segundo lanzamiento de Marito, que sí, también adentro, simple. ¿Cómo le necesita Félix Pérez a Mario González, al villarriqueño, que estaba ahí con Félix Pérez Cardoso? Bueno, 10 puntos la ventaja. Entró en juego el equipo rojo. Sí, se puso en juego desde la salida de Piuma, como habíamos dicho. Y también aumentó la intensidad defensiva de Félix Pérez. Buena penetración y el doble. El doble de Titi Riveros. Gran maniobra, la falta. Y tiene un tiro extra. Bueno, esas son las situaciones que va a tener que comenzar a corregir Félix Pérez. Muchas situaciones de penetración en el 1 contra 1. Deberían tratar de defender. No están llegando a la rotación y por consecuencia obviamente aparecen los fulles. Y con más razón fulles y goles. O fulles y vales, como nosotros normalmente decimos. Un abrazo para Manucito 15, que está prendido, por supuesto, para Info TV. Manu Ríos, Licera, todos los muchachos de Ciudad Nueva. Para Aki Marta, para Miguel Sarabia, para mi querido amigo y colega Jotita Bernabé. Lanzamiento que se cree bueno encima en básquet, de una vergüenza. Lanzamiento de Titi, el primero que sigue adentro, el punto para Cerro Porteño. Escuchá esto, Chipi. Saludo a Fabricio Ibaldi desde Miami, nos está siguiendo y nos manda la foto inclusive de su transmisor. Un abrazo. Nos pueden seguir a través del canal de YouTube, Natu del canal. Así que en la cuenta de YouTube, lanzamiento de Oscar, que no, rebote, que va de vuelta. Saca Giorgio, últimos 12 segundos, va a tener hasta el final Cerro esta pelota en la primera mitad. Última bola. Sequera. 6 segundos para que ataque el aro. Cerro busca a Titi, atacó el aro. Buenísima, buenísima. Nosotros llamamos a eso Eurostep. Se ha terminado esta primera mitad con este resultado a favor de Cerro, 41-26. Voy a la pausa. A la vuelta analizamos, por supuesto, todo esto. Una gran producción de Red Guaraní, de la Confederación Paraguaya de Básquet, en esta gran final que por ahora Cerro le está ganando 41-26 a Félix Pérez Cardoso. Pausa y ya retornamos. Comprando un vehículo 0 kilómetro, Toyota o Hino del grupo Toyotoshi, participás del sorteo de una Hilux 2015 el 30 de diciembre del 2014. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Ganá el auto que soñaste desde chico. Cargando 50.000 guaraníes de todos nuestros productos, te llevas un cupón para participar del sorteo de este increíble automóvil 0 kilómetro. Además de cientos de vales de combustibles semanales. Copetrol, ¡vamos! Última Hora presenta curso a distancia Peluquería Profesional con certificado de Romia Academia. 12 fascículos en los que aprenderás lavado, brushing, corte, color, peinado y las últimas tendencias. Curso de Peluquería Profesional. Todos los miércoles, gratis con Última Hora. Última Hora. Lee la verdad.
Brasil, arriba una vez más. ¿A dónde? Solo por Red Guaraní. Última Hora presenta a Luis Alberto del Paraná Colección Inolvidable, el CD volumen 5. Acaricia mi ensueño el suave murmullo. Románticos, con los mejores boleros y baladas. Algo está al cielo del... Aparece el lunes 15 de septiembre por 30.000 guaraníes. Dicen que la distancia se... Un lanzamiento de Blue Caps Última Hora. Lee la verdad. Comprando un vehículo 0 kilómetro, Toyota o Hino del grupo Toyotoshi, participás del sorteo de una Hilux 2015 el 30 de diciembre del 2014. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Estamos de vuelta por Red Guaraní, Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Mil gracias, por supuesto, a la gente de Toyotoshi que apoya esta transmisión de Red Guaraní, llegando, por supuesto, a todo el país con Toyotoshi, que hace 45 años te da ese camino hecho de confianza que vos conocés y que vos sabés. Y que apoya, por supuesto, el básquet nacional en esta final de Félix Pérez Cardoso ante Cerro Porteño, que por ahora lo está ganando el Ciclón por 41-26. Estamos en el entretiempo, en esta primera mitad, donde se vio un Cerro, Diego, superior al equipo de Félix Pérez Cardoso, más cómodo, inseguro por momentos. Yo no sé si le golpeó la ausencia de Manu Aponte, que incluso lo vemos allá, del otro lado en el sector de, lo que sería el sector de, a ver, comparando con una cancha de fútbol, el sector de plateas, está hacia el lado oeste. Ya vestido de hincha, porque lamentablemente se pierde este partido y lo que hay que ver es si se pierde los siguientes partidos de esta final. Bueno, me comentaban que estaba bastante hinchada su mano, que estaba realmente sintiendo un fuerte dolor. Bueno, una verdadera pena y una verdadera pérdida para este partido, ya por lo menos Manuel, y esperemos que para los siguientes partidos esté recuperado totalmente, porque le hace muy bien al espectáculo también. Empezamos viendo a un Cerro Porteño que metió en confusión al Félix Pérez Cardoso. Metió en confusión, digo, porque arrancaron con una defensa zonal después de hacer goles, después de meter puntos, y iban a una defensa individual cada vez que fallaban, o directamente Juan Pablo Feliu iba marcando las defensas y creó mucha confusión, con situaciones de cambio también, para que vayan teniendo. Ahí vemos algunas de las repeticiones dentro de lo que es este primer tiempo realmente, donde Félix Pérez no encontraba la manera, hasta que se produce lo de Marcelo Piuma. Marcelo Piuma que termina chutando la pelota, una situación que no la entendemos. De todas formas, no creo que lo haya hecho con intención, o no midió seguramente tampoco lo que hizo en ese momento, y a partir de ahí Félix Pérez se vino encima entre comillas también, porque terminó cerrando Cerro Porteño de vuelta por 15 puntos, se había puesto a 10, hasta que fallan un par de bandejas increíbles Félix Pérez, y va de vuelta en ataque rápido Cerro Porteño. Creo que no le sacó la verdadera diferencia, o no le sacó la verdadera ventaja Félix Pérez Cardoso a la ausencia de Piuma. Coste que veíamos a Cristian Viveros que pedía a sus jugadores que marquen esas situaciones, pero no la pudieron llevar a cabo. Carlitos Vallejo, que se encargó de la base de manera muy sólida realmente, pero se notó la ausencia de ese cambio de velocidad, ese cambio que podría realizarse normalmente en cualquier tipo de equipos, más todavía con la característica que tiene Félix Pérez. Pero creo que vamos a venir y vamos a ver un segundo tiempo mucho mejor, así que bueno, vamos a ver qué puede plantear ahora mismo Cristian Viveros. Bueno, vamos a ir a la pausa. Enseguida, a la vuelta de la pausa, te recuerdo con Natu González qué tenés que hacer para ganarte o la camiseta de Cerro Porteño o la camiseta de Félix Pérez Cardoso, por supuesto, con nuestro hashtag de la noche, BásquetRG. Un abrazo para toda la gente que nos sigue escribiendo. Me decía recién por mensaje Marcelo Bedoya la cantidad de mensajes que está recibiendo igualmente desde cada punto del país. Realmente magnífico lo que genera el básquet y lo que genera esta transmisión, igualmente que llegamos a todo el país. Para Elías Bugarín, Ciudad del Este, para Pablito Molina, para toda la gente de Miguel Sarabia, para toda la gente que está del otro lado, por supuesto, siguiendo esta transmisión de Red Guaraní en este primer partido final entre Cerro y Félix Pérez Cardoso. Pausa y ya volvemos con lo que va a ser el tercer cuarto y la segunda mitad de este partido, que por ahora lo gana Cerro 41-26.
Comprando un vehículo 0 kilómetro, Toyota o Hino del grupo Toyotoshi, participás del sorteo de una Hilux 2015 el 30 de diciembre del 2014. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Ganá el auto que soñaste desde chico. Cargando 50.000 guaraníes de todos nuestros productos, te llevas un cupón para participar del sorteo de este increíble automóvil 0 kilómetro. Además de cientos de vales de combustibles semanales. Copetrol, ¡vamos! Última Hora te trae My First English, una colección divertida para que los niños aprendan a hablar inglés con sus personajes favoritos de Looney Tunes. 12 tomos que incluyen actividades didácticas y diccionario ilustrado. Con cada entrega viene un cupón para ganar una de las 500 mochilas para guardar tus libros. My First English, todos los martes, por 30.000 guaraníes o recortando el cupón del diario, solo 15.000 guaraníes. Última Hora, lee la verdad. Este domingo, desde las 14 horas, estaremos repasando lo que fue la 14ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El Gran Premio de Singapur. Además, todo lo relacionado al mundo de la Fórmula 1. Este domingo, 14 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Comprando un kilómetro, Toyota o Hino del grupo Toyotoshi, participás del sorteo de una Hilux 2015 el 30 de diciembre del 2014. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Estamos de vuelta desde el Polideportivo León Condú, aquí esperando por supuesto por la segunda mitad entre Cerro Porteño y Félix Pérez Cardoso en esta final, la primera del básquet del Metropolitano. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Toyotoshi con nosotros en esta final del básquet nacional entre Cerro Porteño y el equipo de Félix Pérez Cardoso. Lógicamente estaremos con largas jornadas, al mejor de 5 partidos. Esperemos que haya un quinto partido, ¿no, Diego? Esperemos que haya un quinto partido también. Este es el inicio realmente. Lo peor que uno puede hacer en este tipo de partidos es bajar la cabeza y decir que está todo perdido. Para que la gente sepa, el equipo que gane 3 partidos será el campeón del básquet metropolitano. Aprovecho también para mandar un saludo grande y un agradecimiento al señor Paulo Jovovich, también de Red Guaraní, por apostar a esto. Y también un saludo grande a la gente de Remanso que se estaba mirando también, Chipi. Un abrazo para la gente de Remanso que nos está siguiendo, por supuesto. Si se mete, el Giorgio tiene bárbaro. Si no hay nada, Enchi, y reversás la bola, jugás pick and pop con Titi. ¿Ok? Y Negro pescando siempre. Aquí, y Giorgio y José para el tiro. ¿Estamos? ¡Ey, ey, 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 ey! Cuando es puño, el posteo para Bruno. Pero solamente en la zona cuando Bruno la recibe la bola. ¿Ok? De ahí, ahora es el momento. ¿Ok? Dale, vamos. 1, 2, 3, sí, vamos. Ahí está la palabra de Juan Pablo Feliu. Este campeonato metropolitano de básquetbol que llega a ustedes gracias a Toyotoshi, Copetrol y McDonald's. Qué ganas de un McDonald's, de un Big Mac a la salida de aquí, Diego. Usted que, bueno, es nutricionista, pero déjeme a mí que disfrute de un buen McDonald's a la salida de este partido. Pero ¿quién dijo que yo no puedo comer una hamburguesa? Bueno, ¿No puedo comer una hamburguesa? bien. Déjame, Chipi. ¿Me deja la gente? Por supuesto. Digo, acá terminamos 23:30 más o menos y directo pasamos por el... Pero la Automac. Diego, si El por ahí Automac. no te dejan, Chip y yo, sin problema. No, sin problema, sin ningún tipo de dudas. Natu, vos tampoco podés hablar mucho. Ahora, queremos recordar a la gente que pueden ganarse la casaca de Félix Pérez y de Cerro Porteño. Lo único que tienen que hacer es participar con el hashtag BásquetRG en Twitter, por supuesto. Un abrazo para Cherito Alvarenga, ¿sí? Ojo, roba Zanotti. Antideportiva. Antideportiva de Enchi Ortiz. Bueno. Antideportiva se denomina, Chipi, le explicamos a la gente, porque Bruno Zanotti era el último jugador que iba ya solo prácticamente a la bandeja. Enchi, encima de que hacer el último full, al mismo tiempo le toma la camisilla, así que está muy bien pitada la antideportiva. Y serán 2 tiros libres para Zanotti y reposición para Félix Pérez Cardoso. Qué manera de arrancar al tercer cuarto, lo mejor que le podía pasar a Félix Pérez. Va Zanotti, primer tiro desde la línea, que va adentro el punto para Félix Pérez Cardoso. Desde a tiro nos dice, esperando la recuperación de Ben, esperando el alta, mirando desde el sanatorio
esta final. Un abrazo para Tilio y pronta recuperación a Ben, por supuesto. Segundo también adentro y la reposición para Félix Pérez Cardoso. 41-28, son 13 puntos de ventaja para el Ciclón. Que no es nada, Chipi. Y Cerro Porteño que arranca con el mismo plantel que terminó la primera etapa. O sea, un cuadro pequeño, está jugando con 3 jugadores que son prácticamente 3-4 y 2 jugadores pequeños. Eso. Buscando de vuelta y trabajando Toto. La marca Enchi Ortiz. Busca Toto, lanzamiento de Toto, que no, rebote que va tomando de vuelta Riveros. La salida rápida para Titi. La persigue Vallejo, busca de vuelta Titi. Ambos equipos con defensa individual. Cerro la cancha con Cabrera, Osorio, Titi, Sequera y Enchi. Laconich, Vallejo, Zanotti, Toto y Peralta en el equipo de Félix Pérez Cardoso. No debe ir la Cornicha a doblar. Está muy bien controlado Osorio por Bruno Zanotti. No había ninguna necesidad. Para Luis Fernando 12, un abrazo grande para Luis. Un capo, el capitán de capitanes. Con toda la familia mirando, por supuesto, el básquet. Lanzamiento que no, de Riveros, por eso va recuperando Peralta. Vallejos a Peralta. Para mí, foul. Cuidado con los 8 segundos. Cruzó al límite Zanotti. Buscará Vallejos. Zanotti defendido por Guillo Osorio. Todas las situaciones de Cortina hacen cambio. Busca de vuelta Bruno. Segunda con Vallejos. Carlos se apoya en Toto. La mano de Toto que no. Al límite del 24. Busca de vuelta Cabrera. Salida rápida del Cerro Porteño. Es que te digo una cosa también, Chipi. Le digo a la gente. Toto está recibiendo la bola cuando faltan 2 o 3 segundos. No tiene mucho tiempo para maniobrar. Lanzamiento de Peralta. Tablero y no. El que sale es el Poeta Osorio. Muy desordenado ahora el juego. Increíble sucesión de errores cuando va Vallejo de vuelta. Falta de Titi Riveros que se enoja con Enchi Ortiz. Esto no le debe gustar nada a Juan Pablo Feliu. Están entrando a un juego desordenado que creo yo se siente un poquito más cómodo Félix Pérez Cardoso. Así que Juan Pablo seguramente ya veo allá su cara. Seguramente estará. Félix Pérez debería ahora atacar con criterio y tratar de postear a Bruno Zanotti o a Toto López. Será reposición para Félix Pérez Cardoso. Peralta busca con Vallejos. Laconich. Que está por la derecha, Bruno por el medio. Trabajando Bruno. Ganchito de Bruno que no. Se rebote, va tomando Enchi. Está impreciso el partido. Va de vuelta a Titi Riveros. Riveros con Enchi. Lanzamiento de 3 que no mete adentro. Buenísima pelota para Osorio y el doble para Cerro Porteño. Bueno, me confirman, Chipi, te comento, y también Nato, la gente, que Manuel Aponte se fracturó la mano y una pérdida prácticamente. Yo creería que se perdería la final. Sería una noticia realmente dolorosa para Félix Pérez Cardoso. Sí, dolorosa para el básquet también, Chipi, porque realmente... No, sin dudas. Ahora, sobre todo por cómo sucede todo en el último partido, con Manu Aponte como gran figura, con esos 4 triples que liquidaron a Libertad en el partido pasado. Se agrava como que un poco más la situación porque más allá de lo netamente deportivo se suma una cuestión anímica, digo, de tener esa figura en cancha que hoy no la tiene. Claro que sí, no solamente eso, es que marcaba el ritmo del juego. El otro día justamente hablábamos eso también con Alejo, no solamente hizo los 4 triples finales, sino que también marcó el ritmo del juego. Supo cuándo acelerar, cuándo parar, cuándo jugar la bola y creo yo fue una verdadera pesadilla para lo que fue Libertad. Es más, fue el jugador clave, como vos mismo lo decís, Chipi, y hoy obviamente, y si hablamos de toda la serie, Félix Pérez estaría extrañando a uno de sus mejores jugadores en su mejor momento. Compañeros. Lanzamiento Betiti adentro, Sinatú. Y aportamos un dato más, es el dedo índice de la mano izquierda, la fractura que tiene Manu Aponte. Bueno, terrible noticia, en negativo, lógicamente, para Félix Pérez Cardoso y para esta final. Lanzamiento que sí, también de Titi. Y yo te puedo decir que ese es un dedo que duele mucho, Titi. Bueno. Ahí estoy viendo, tenés, perdón, pero tenés medio deformado ese dedo. Sí, tengo deformado, así por el básquet también lastimosamente. Y ahora, esto puede pasar a cualquier basquetbolista, digo, por la pelota misma, ¿no? Sí, por la pelota, pero creo que se lastimó por la rodilla de Bencho, me comentaban. Bueno, yo no voy a jugar básquet por las dudas, digo, ¿no? Si no... Me pasaron un dato tuyo, Chipi. ¿Sí? Que lo tuyo no es el básquet. Dice que sos el Rafa Nadal a nivel tenístico aquí en Paraguay, ¿puede ser? No, por favor, si en todo caso me comparan con alguien con Federer, porque Nadal, no. El lanzamiento de Toto... Va Toto. Quiero tener el 1% de Roger. Lanzamiento de Toto. A la línea, Toto. Que no. El revés tenés. O jugás de revés. Lanzamiento, el primero que no de Toto. Va de vuelta a la línea Toto. 45-30 del partido. 15 de ventaja para Cerro. Saludo a Miguel Llenari, a toda la gente de Encarnación. Prendida también a Regulaní. Ese rebote que será favorable a Cerro Porteño.
Un detalle importante a la gente que nos puede ver también en transmisión online. Estamos a través del canal de YouTube como TV Red Guaraní. Un abrazo para Lori León, para Lacito Caballero que nos está siguiendo, para Óscar Molas. Busca Cabrera, juntándose con Osorio. La marca por allí de Marito González. Había falta de Marito. Será pelota para Cerro Porteño. Estaba defendiendo bien, Mario. No había ninguna necesidad de meter la mano. Osorio saca con oficio el full y bueno, de vuelta manda de salida de fondo a Cerro Porteño. Un abrazo para Carlitos Junior, para Carlitos padre y para la madre, por supuesto, que está siguiendo la transmisión. La madre siguiendo a su Cerro Porteño querido en este campeonato metropolitano igualmente de básquet en la final frente a Félix Pérez Cardoso. Acá también Carlos Ovella nos dice que está viendo desde Campo Grande. Quiere la casaca del Félix Pérez Cardoso. Otro Carlos Gómez. Muy bien, ahí está. Carlos Ovella. Ovella, ahí está. Va a la línea Enchi Ortiz. Lanzamiento de Enchi, el primero que va adentro, el punto para Cerro Porteño. Va de vuelta por otro simple Enchi Ortiz. Sinatú. Colonias Unidas prendidos a la transmisión de Red Guaraní. Colonias Unidas, sí, señor. Sí, señor. Lakonich. A 6:54 del final de este tercer cuarto. De ese mensaje me reía hace rato el de Ara, Dieguito. No sea así, Ara. Busca Lakonich. La pelota de Óscar. Saca a esa zona. Se junta con Toto. Va Toto. Buenísima mano. Doble de Félix Pérez Cardoso. Y esto es lo que va a hacer que Félix Pérez se mantenga en el partido. Igual yo te digo, son 15 puntos abajo, 6 minutos 33 por jugar. Yo creo que Félix Pérez sigue en partido. Bien, Mario. Maniobrando Titi, tapón de Mario. Busca de vuelta por allí. La pelota. El jugador Pitu. De vuelta con Óscar. Con Mario. Bien. Con Óscar. Buenísima penetración de Lakonich. El doble para Félix Pérez Cardoso. Y Mario González comenzando a generar juego. También muy buen corte de Lakonich de la Ocio. Federico Milloné. Cabrera, digo. Cabrera con Giorgio Sequera. La mano de Lakonich. Me extraña que Federico Melleno esté en el banco también, Chipi. Jugó muy pocos minutos hasta ahora. Pero bueno, este equipo le está dando resultados, Juanpa. Tuvo minutitos. Gran pase de Enchi. Penetración de Cabrera. Y adentro. El doble para Cerro Porteño. Cabrera es un jugador muy atlético realmente. Me consta que hace todo tipo de actividad física. Hasta CrossFit creo que hace Cabrera. Así que realmente muy atlético. Busca Carly. Manotazo de Osorio. Se equivocaba en la sesión el base de Félix Pérez Cardoso. Que le dice a Lakonich no tenía con quién. Y descargó esa pelota para Toto. Y una falta de Toto, obviamente, ya de frustración. Félix Pérez ya está con bandera, así que significa que está con penalización. Con 5 minutos todavía, 45 segundos por jugar en el tercer cuarto. Ya todas las faltas que haga Félix Pérez van a ser tiros libres para Cerro Porteño. Allí va a la línea Osorio. Primer lanzamiento del negro que sigue adentro el punto. Un saludo grande a la gente de Edelira. Chipi está ahí viéndonos. El Chiqui Rodas, imagínate. El itapuense. Aquí me preguntan de vuelta, Nati, cómo tiene que hacer la gente para participar del sorteo de las camisetas, de estos regalos en verdad que estamos dando a la gente que está participando de esta transmisión. Fácil, fácil. Regalamos. Lo único que tienen que comentarnos es desde dónde están mirando la transmisión de Red Guaraní y poner el hashtag BásquetRG y ya están participando. Ni bien culmina el partido, damos el nombre de las dos personas a la cual vamos a regalar. Por un lado la casaca de Félix Pérez y por otra la casaca del Club Cerro Porteño. Ahí estaba en pantalla justamente el numeral, el hashtag de BásquetRG. Y por supuesto los mensajes que llegan con esa precisión desde el Twitter, y desde allí vamos a regalar, a obsequiar a los televidentes, Chipi, a los hinchas. Sí, se suma Nazu. otra ciudad. Presidente Franco prendido a la transmisión. Presidente Franco, sin duda alguna. Saludo grande, Presidente Franco. Estuvimos varias veces por allí. La pelota de Sequera va jugando con Cabrera. Penetra Cabrera. Este equipo le dio resultados, Juan Pablo Feliu, y sigue en cancha. Sería el equipo prácticamente toda la banca de Cerro Porteño está en el banco a excepción de Enchi. Toto, descarga para Lakonich, lanzamiento del 3 que va adentro. El triple para Félix Pérez Cardoso. Segundo triple de Óscar Lakonich. Debería ponerse en partido. Bien, Óscar. Balón que busca de vuelta Titi Riveros. Saliendo para Cerro Porteño, la marca de Lakonich. De vuelta por el medio con Osorio. Manejando el negro, aguantando la pelota por ahora. 8 segundos para el tiro. Va Riveros, descarga para Cabrera. Lanzamiento de 3 que va adentro. El triple
de Cabrera, el triple de Cerro Porteño. Y le está dando rédito a la banca de Cerro Porteño. Y Feliu se queda con ellos. Mira, si yo te diré algo de Juan Pablo Feliu es que él no tiene un cuadro titular fijo. Si le responden los jugadores, está ya sea el último jugador en la rotación, va a seguir en cancha. Busca de vuelta para allí, quería y no podía. Pitu. Y la salida para Cerro Porteño. Y recordemos, Chipi, que Pitu ya sería el tercer base de Félix Pérez. Evidentemente con la lesión de Manu Aponte y con el cansancio de Carly Vallejos y la decisión de Cristian, estaría él en la base ahora mismo. La salida para Cerro Porteño. Cabrera. La marca de Pitu. Ahí la falta en ataque de Cabrera. Hay que jugar, en la final hay que jugar. Le decía que no, Rodney. Busca de vuelta Cabrera. Cambiando con Sequera. La marca por ahora de Zanotti. Lanzamiento de Giorgio que va, no. Toma ese rebote Zanotti. La cortina de Mario González. Lo sale de vuelta Sequera. A la derecha está pidiendo Toto. Quedan 10 segundos. Va trabajando Toto. De vuelta para Zanotti, amagando, buena finta. Va penetrando, lanzamiento, gancho incluido, que no rebote de Villamayor. Le queda Marito González, tablero y adentro. El doble para Felipe Cardoso. Bien Mario tocando los rebotes ofensivos. Va a tener que corregir eso Cerro Porteño para el siguiente partido y para lo que resta de este juego. Titi Riveros. La falta contra Laconich. Parecía que robaba la pelota. Será pelota de costado para Cerro Porteño, que va a incluir a la cancha ahora a Bebencho Sánchez. Un saludo grande también a Arturo Huidobro, que está mirando, está sintonizando también Red Guaraní, Arturito Huidobro. ¿Cómo anda el campeonato comunero de Huidobro? Y vos sabés que está jugando y está promediando ahora un poquito más de puntos también, Chipi, te diría yo. Bueno, un abrazo para Arturo. Saludo a Sergio López también, que dice que le ganaste un día. Balón que viene, yo recuerdo una gran tapa de mi querido amigo y colega Nico Litich, nada menos que a Guille Araujo. Eterno para el mundo del periodismo aquella tapa, lo vamos a repetir por el resto de sus vidas. Yo quiero ver si está grabado ese Chipi realmente. Está grabado, está grabado. Marito González va sacando con Pitu. Busca Pitu, va con al medio con Aconich. Lanzamiento de Oscar, que no, rebote para Toto. Vamos Toto, más fuerte la mano, más fuerte. Está jugando una final, vamos. Ahí está Bebencho. Busca Bebencho. Bien cobrada la falta. Falta ofensiva, Chipi. Y la salida para Felipe Cardoso. Se abre paso con el brazo izquierdo y hace la bandeja. Un clásico de resorte, pero de todas formas, un gran jugador realmente el pilarense. Un saludo a la gente de Pilar. Me decían recién que es un prototipo que es a seguir. Un saludo para Carliños Loyer desde Caguazú, Cuna, Melos Peralta. Quiere la casaca del Ciclón. Para Milcar, CSP 1912. Laconich con Zanotti, lanzamiento B3 que va adentro. El triple. El conjunto de Villamorra. Y mirá que Feliz Pérez nos entrega. Está solamente a 12 puntos, a 2 minutos 26 de juego. Yo creo que Juan Pablo va a mandar algún cambio en algún momento. Compañeros, ¿sí? Concepción, una cantidad impresionante de gente de Cerro Porteño mirando la transmisión y preguntan, ¿será que se puede enviar por encomienda si alguno gana la casaca azulgrana? De alguna manera le haremos llegar. Falta contra Giorgio. Me pareció que no fue foul. Me pareció que no fue foul. De todas formas, los referees están más cerca que nosotros. Protesta generalizada. Yo igual digo una cosa, Chipi, y normalmente tratamos nosotros los jugadores de decir esto. Hay que olvidarse del arbitraje, tratar de jugar. Evidentemente tienen sus fallos, son seres humanos. Así que tratar de jugar, olvidarse, porque es como que uno pierde la cabeza en ese momento y a partir de ahí es mucho más difícil volver a jugar. Juan María Alfonso, cuando va el simple de Giorgio, pide minuto. Viveros, la cosa está 56-42. O no, fue cambio simplemente. Pensé que pidió minutos Viveros. Se retiró Giorgio a la cancha, Ale Peralta de vuelta. Sí, Ale Peralta de vuelta, un buen jugador defensivo. Saludos también a Luis Gastó, que está prendidísimo en la sintonía también. Juan María Alfonso, Oscarcito Guzmán, para Jorgito 1987, para Jorge López, para Edu Leguizamón desde Mariano. Cuando va de vuelta, Pitu queriendo penetrar, mal. Cerro Porteño que está en una zona 2-3 ahora. Se metió en zona ahora Cerro. Félix Pérez de vuelta con problemas para atacar la zona. La salida desde el fondo con Laconich. Balón que viene para Zanotti. Lanzamiento B3 de Bruno. ¡Que va! ¡Dentro! ¡Triplazo! ¡Golazo de Zanotti! Segundo triple consecutivo de Bruno Zanotti para poner a su equipo a 11 puntos. Y Félix Pérez que se pone en juego. No se entrega al equipo de Villamorra. ¿Qué pasa si Zanotti repite lo de Aponte, Chipi? Y hay que ver, sería ideal para el conjunto de Villamorra, pero hay que ver si le deja Cerro. A Riveros.
Busca Titi, amagando frente a Mario. Queriendo penetrar, buenísima pelota para Osorio. Y adentro. Vale, no vale. Juan Pablo Feliu le cobra técnica. No vale, le cobra técnica. Le cobra técnica Juan Pablo, no vale el doble, todo mal para Serra en la última jugada. Al filo de los 24, Juan Pablo pedía que sea doble. Esto es lo que no vale, después protesta Juan Pablo y le cobra técnica. 2 tiros libres para Félix Pérez Cardoso y reposición para el equipo rojo. Mira, te diría una cosa, yo con Nicolás Flores, la verdad, no quiero ni pasarme enfrente. Y Juan Pablo Feliu le protestó de forma airada, me parece bien pitada la falta técnica. Pero Juanpa le conoce a Nicolás Flores, sabe que en algún momento es mecha corta. Bueno, ahí está el resultado. Lanzamiento, el primero que no de Oscar Lakonich, va por el segundo, que va adentro y el punto. Se lamenta no haber metido el primero Lakonich. Será reposición para Félix Pérez Cardoso. Ahora está en partido, está a 10 el equipo de Villamorra. Está a 10 el equipo de Villamorra, ya empieza su público también a alentar. Vamos a ver si Félix Pérez puede sacar ventaja con Toto López. Busca de vuelta. Sigue en zona Cerro. Manito González. Descarga para Zanotti, abre para Lakonich, se quiere poner a 7 y que sí, el triple para Félix Pérez Cardoso, que está en partido, está en juego. A 7 se puso el equipo de Villamorra. Y el parcial también es de 7-0. El parcial también es de 7-0 con un... Para Bebencho, falta de Zanotti contra Bebencho. Zanotti dice, hubo una pierna de Bebencho en la última jugada. Porque Bebencho entra con mucha vehemencia, tiene una saltabilidad terrible de Bebencho. Yo creo que le iba a volcar y le cobran la falta antideportiva al equipo de Félix Pérez. Antideportiva a Zanotti, 2 tiros y reposición, por ende. Antideportiva. Y Nicolás Flores creo que debería apaciguar esto, no con faltas técnicas, sino que tratando de tranquilizar. Hay que entender que está en una final, que los jugadores están con las pulsaciones a la máxima capacidad, entonces debería apaciguar. Es lo que está haciendo ahora, me parece bien. El primero de Bebencho, que no va de vuelta por el segundo lanzamiento de Bebencho. Sánchez adentro, el punto para Cerro Porteño. La reposición para el equipo de Villamorra. Va a la cancha Nelson Peralta, se retira Zanotti con cuántas personales, quiero saber. Preguntale a mesa, Nato, porque no alcancé a ver el cartelito. ¿Cuántas personales tiene? Un ratito, preguntamos. ¿Cómo no? Riveros. Busca Titi. Tocando para Bebencho, sí. Creo que más que nada es un cambio para descansar estos últimos 48 segundos y pueda entrar con todo el último cuarto. Porque no sé si lleva su segundo o su tercero. Sí. ¿Sí? Con 4, señor. Ah, 4. Por eso, Marito, yo pensé que estaban 3. La pelota, la derecha, busca a Pitu. ¡Que sí! ¡Adentro! El triple de Félix Pérez Cardoso. Y se puso ahí a 5 más que en partido. El ex Libertad, el ex Sol de América, el paranaense Pitu, entonces pone a Félix Pérez a 5 puntos, Chipi. ¿Quién dijo que la llave estaba cerrada? La mano de Osorio, la falta, y serán tiros libres para Cerro Porteño, que tiene que recuperarse en este momento. Bueno, debe recuperarse y está en la manera. Está forzando las situaciones. Los referees están pitando fulles. Seguramente, bueno. Va a la línea Osorio. Va a la línea el negro. Se levanta igualmente el público de Cerro porque sabe que está pasando por un momento complicado. Lanzamiento del negro, que no. Se puso bueno el partido, Chipi. Es que de 17 a 5 puntos. Se puso más que en partido en juego el equipo de Villamorra. Lanzamiento del negro, tampoco. Últimos 15 segundos. Última bola. Última bola de este tercer cuarto en un partido apasionante. Se puso dramático ahora. 7 segundos. 4 segundos. Pelota para el Toto y adentro. El doble para Félix Pérez Cardoso. Lanzamiento de Titi, que no. Final del tercer cuarto del partido. Hay partido, hay juego. Wow. La noche todavía será larga. Servite, vos que estás ahí del otro lado, un vaso de agua, una copa de vino, una manija de cerveza. Que hay para rato, Diego? Ah, mirá que vino la gente de Félix Pérez. Mirá lo que son, impresionante la cantidad de gente que vino del club de Villamorra, alentando al equipo. Se pusieron a 3 puntos. Dijimos, tercer cuarto clave. Ahora vamos a ganar el juego. Ya está. Le damos 3. Yo le pedí menos de 10. Perfecto. Bien. Ahora le metemos a Mario adentro. ¿Ah? Toto, Pitu, Oscar, Nelson. ¿Ah? Mario. ¿Por qué Oscar? Para que quede el chico coordinando adentro. ¿Ah? Toto.
Rápido, ¿sí? Dense el sector. Si ves el hueco en él, si te metes. Te metes. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Le quiero a Toto jugando acá. Hey, a Nelsi o a Mario acá. Los tres grandes. ¿Entienden? ¿Sí? Pase lo que pase. Toto va a meter, pero los tres quiero empujando ahí. Mario, espera mi cortina, no vayas a salir antes, espera que yo para Mario, para Mario. Hey, misma actitud defensiva que en defensa está el tema. Yo te diría, Chipi, que Piuma iría a la cancha en este momento. Iría Piuma a la cancha. Se vuelve, Vuelve Piuma, compañeros. Sí, debería volver. Para bien de Cerro Porteño, se puso en partido de vuelta. Largo periodo de descanso entonces para Piuma. Y ahora creo que Félix Pérez debería sacar una ventaja. Está con un envío anímico importante. Vamos a ver qué defiende Cerro Porteño. Estaba en una zona hace rato. No sé si va a seguir. Oscar Laconic y Bruno Zanotti, claves en esta levantada de Félix Pérez en ofensiva. Y en defensa, Toto López y Mario González me parece que están haciendo un partidazo. Toyo Toshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Un abrazo grande para toda la gente de Toyo Toshi que nos acompaña en esta final. La marca de Osorio, va recuperando Cerro, buena corrida de Osorio, que ataca el aro, lanzamiento y adentro. El doble para Cerro Porteño, doble de Osorio. El aro a aro normalmente en cancha abierta. Guille Osorio entonces mostrando toda su versatilidad, robando la bola, yendo directamente al canasto y haciendo un doblazo. A Pitu. Defensa individual de Cerro ahora. Alexis Pitu Benítez se junta con Peralta. Busca Nelson, lo persigue su hermano. Laconic, lanzamiento de Toto, que va adentro. Impecable trabajo de Toto, enorme. Lo que creció Toto López es impresionante, no solamente a nivel físico, sino que también en juego. Ese tiro de 5 metros que desarrolló ahora, debería aprovecharlo un poquito más y sacarle a Piuma entonces de la zona pintada. Busca de vuelta a Bebencho. La marca de Laconic. Lo persigue Oscar. Falta de Laconic. Cuando este reclamaba falta en ataque de Bebencho. No me pareció. Un triple, la ventaja para Cerro Porteño por ahora. Titi Riveros. Ale Peralta. Dominando Ale. También Félix Pérez haciendo cambio en todas las cortinas. Buena pelota para Piuma. Trabajando Marcelo. Camino. Marcelo Piuma protesta. La decisión Pasos. Le cobró en la última jugada Flores. Nico. Si vieran, los labios de Juan Pablo Flores están todos sangrados porque no quiere... Tiene una gana de protestarle a Nico, pero sabe que le tiene mechado. De reojo le mira cada rato. Lanzamiento de Pitu, que no. Ese rebote toma. Wow. Enormemente Bebencho. Pedía la falta Peralta. Un codo aparentemente de Sánchez, lo que reclamaba Nelson. Busca de vuelta Alejandro. La quiere Peralta. Ataca el tablero. Falta. Serán libres para Cerro Porteño. Bueno, sacando ventaja también ahí Ale Peralta en el poste bajo contra Mario. La cuarta falta también de Mario González. Y vamos a ver qué decisión toma Cristian. Si mete a un pequeño para tratar de atacar o directamente, si mete a un pequeño, a un perimetral, saca a Mario González, seguramente va a ir Peralta ahora al poste bajo, va a ir de 5 Toto, va a quedar de 4 Peralta, de 3 Laconic y va a jugar con un doble base, con Pitu y con Carlos Vallejo. Lanzamiento que sigue de Ale Peralta. Cerro gana por 4 por ahora, quiere ponerse 5. Va de vuelta a la línea, segundo lanzamiento de Ale, que va... No. Recupera Piuma. Busca de vuelta a Marcelo. Descargando con el Riveros para Bebencho. Buenísima bola para Peralta. Increíble. A Pitu. Benítez con López. Eso es falta. Pedían falta de Piuma. Busca de vuelta a López. Buenísimo. Y el doble para Félix Pérez Cardoso. Es lo que estábamos hablando hace rato. Toto debería jugarle de frente a Piuma. No jugarle de espalda en el 1 contra 1. Debería jugarle de frente. Cerro busca de vuelta en ataque. El negro Osorio. Con Bebencho. Sánchez. A ver qué intenta Bebencho. Lanzamiento de 3. ¡Adentro! Wow. El triple de Cerro Porteño de Bebencho. Bombazo de Bebencho. Triplazo. Y si están haciendo cambios en la cortina, me parece que no es responsabilidad de Oscar en este caso. Deberían saltar un poquito más agresivo en las situaciones de cambio. Marcando de vuelta Riveros. Recuperó la pelota. Va al ataque. Corre la cancha. Falta. Y piden algo más que una falta simple de Laconic, que reconoce la infracción y serán tiros libres para Cerro Porteño. Para mí una falta normal también, bien cobrada por Ronnie Silva en este caso. Va a tener 2 tiros libres ahora Titi
un contragolpe, ataque rápido, después de un buen robo de balón entonces a Pitu. Un abrazo para fanático aurinegro, para los muchachos de San Lorenzo, para Carritos y toda la gente, para la familia Paiva, para Pedrito, un abrazo muy especial. Va la línea, de vuelta Titi. Cerro quiere ampliar la ventaja, 6 puntos. Por ahora gana por 5. Titi a la línea, el zurdo Riveros, lanzamiento que va y no. Segunda chance para Titi Riveros. Otro que ha crecido bastante. Titi Riveros en los últimos años. Saludos también desde Coronel Oviedo, Chipi. Lanzamiento que no. De Riveros, pelota recuperada por Félix Pérez Cardoso. Vallejos. La pelota con el Pitú. Busca Benítez. 7 minutos 22 para el final del partido. Una vida queda todavía de básquet en este último cuarto. Vallejos. Queda muchísimo tiempo, son solamente 5 puntos. Nelson Peralta no podía, recupera Piuma. A de vuelta Piuma con el Riveros. Esta es una producción de Red Guaraní y la CPB, la Confederación Paraguaya de Básquetbol. En esta gran final entre Cerro Porteño y Félix Pérez Cardoso. Al piso la Conich, gana Peralta. Falta contra Peralta. ¿Y cuánto cotiza ya cada falta a esta altura del partido? Una más. También la cuarta de Carlito, ¿eh? Cuarta de Carlito Vallejo. Félix Pérez está totalmente cargado de fulles. Si vos te fijas, Chipi, en este cuarto, 4 fulles en contra de Félix Pérez, 0 fulles en contra de Cerro Porteño hasta ahora. Una ventaja grande para Cerro para este final de partido, Diego. Una ventaja realmente porque a partir de ahora ya entra en penalización, obviamente, el equipo. Hay doble técnica ahora. Se estaban empujando Alejandro Peralta y Oscar Laconich. Falta técnica a ambos. Bueno, ahí están levantando los brazos justamente Ale Peralta y Laconich. Aunque Peralta algo le dice a Nico Flores. Será pelota para Cerro Porteño. 63-58 gana por ahora el Ciclón. Está jugando a diente apretado. Estamos jugando una final, Chipi, nada más y nada menos, imagínate. Quiere repetir el campeonato Cerro. Quiere salir campeón Félix Pérez Cardoso. ¿Quién será el mejor de 5? Va Piuma, que no. Igual tiene 2 tiros libres Piuma. Hubiese sido 2 y 1 si embocaba Piuma. Bueno, a mí, la verdad, te digo, Chipi, le digo a la gente, no sé qué pensar. No quiero sacar mi estirpe, pero me quedan las más serias dudas de este fútbol, ¿eh? Va de vuelta la línea Piuma. Gana por 5 Cerro Porteño. Va el argentino Piuma. Lanzamiento de Marcelo, que sigue adentro. El punto para Cerro Porteño. Muy efectivo el interno. Muy efectivo el interno Marcelo, en este caso de Cerro Porteño. Creando juego, jugando bien áspero realmente, imponiéndose en la zona pintada. Un muy buen juego del argentino. Bien adentro el segundo tiro de Piuma. Suma 2 para Cerro, que se pone a 7. 65-58. Un agradecimiento muy especial a Toyotoshi, Copetrol y McDonald's, la marca en que auspicia en esta transmisión. Cuando el lanzamiento fue de Osorio contra... la falta fue de Osorio contra Zanotti. Y se está asociando un poco el partido ahora, un poco más cortado. Los refs están tratando de cortar con fulles. Realmente se está poniendo un poquito áspero, falta cada vez menos. 6 minutos 29 es una eternidad y son solamente 7 puntos. Debe tranquilizarse Félix Pérez y creer que se puede. Zanotti, el Pitu Benítez. Busca de vuelta Toto López. Busca Toto, de vuelta con la Conich. ¡Adentro! ¡Doble y la falta! Se enoja Piuma. Y Félix Pérez, que se pone de vuelta ahí a 5. Especialidad de la casa, Oscar Laconich cortando del lado ciego de la defensa. Buenísimo corte, full y gol. Buen pase también de Toto López, un buen pasador también en la zona pintada. Acá dice Gustavo Raúl Montero, dice que no tenés el 1% de Federer, sino que el 10%, pero económicamente hablando, Chipi. Un abrazo para Chichito, también hincha fanático de Cerro Porteño desde Ciudad Nueva. Desde Ciudad Nueva también nos están observando, por supuesto, esta final. Un abrazo para Chichito, gran fanático de Cerro Porteño. Para Blasito Álvarez igualmente. Para toda la gente que está del otro lado siguiendo esta final. Enorme cantidad de mensajes, realmente magnífica la respuesta de la gente.
trabajando Titi Rivero. Cerro gana por 4. Allí va Titi, va con Osorio. Busca el negro, va el poeta, se arqueó, lanzamiento y adentro. Golazo. Golazo realmente de Osorio, jugando en el poste bajo, mostrando toda su habilidad y su saltabilidad. Saludos también a Meli Pérez y a Sol Marín, que está de cumpleaños. Y un beso enorme a Sol. Buscando de vuelta para allí el Pitu. En mano de Piuma, busca de vuelta Peralta con Pitu. Va para adentro, sacó para Reconich. La marca de Bebencho. Va a recuperar Bebencho, ¿no? Sacó de vuelta a Oscar. Lanzamiento de Peralta. Tablero. Busca de vuelta al aro. Rebotó, por eso sigue la jugada. Peralta. Caminó. Clarísima. De Peralta. Pasos muy evidentes de Peralta y por eso la salida para Cerro Porteño. Ale Peralta. Titi Riveros. Ahí está. Clarísima. Riveros. Busca de vuelta Ale Peralta. Trabajando, sacando de esa zona. Balón para Bebencho. Cancho de Bebencho que no. Piuma al aro. Y la falta contra Piuma. Piuma que está sacando mucha diferencia física en el poste bajo. Bien pitada la falta ahora. Realmente el interno de argentino va a ir con 2 tiros libres. Está haciendo la diferencia en este momento Piuma. Desde que entró a la cancha Cerro Porteño se reencontró entonces con lo que es. Y Oscar Laconich, que sale por 5 faltas, Natu. Exactamente, 5 faltas. Lanzamiento de Piuma, que sí, adentro el punto para Cerro. Preguntarle al banco o allí a la gente de Cerro qué le pasa a Millones, porque no volvió a ingresar y me parece que tiene algo en la pierna derecha a Millones. Otro punto de Piuma para que Cerro amplíe la ventaja. Realmente a mí también me sorprendió lo de Millones. Bueno, 8 puntos, 4 minutos 57. Estamos llegando a la chiquita, como diría el coach Carlos Morales. La pelota para Zanotti. Busca Bruno. Le persigue Ale Peralta, trabajando Bruno. Buena pelota para Mario González, que no recibe correctamente. Error de González en la última pelota. Y tenía que agarrar esa pelota, no estaba atento. Pensó que Bruno iba a seguramente ir arriba. Bueno, Bruno está tratando de generar juego. Necesitan una compañía en este momento. Osorio. Bebencho Sánchez. Descargando para quién, para que trabaje Ale Peralta. Frente a Zanotti, busca Ale, buen giro, buenísima mano. Buenísima mano de Alejandro Peralta. Pide minuto Viveros. A 4:24 del final, la ventaja de vuelta es de 10 puntos para Cerro Porteño. Buena jugada de Alejandro Peralta realmente en el poste bajo, mostrando toda su agilidad y versatilidad realmente. 10 puntos arriba ahora Cerro Porteño. Bueno, bien pedido también el minuto por Cristian Viveros. Vamos a ver qué dice. Lo contenemos bien. Ok, pero cuando quedan pocos segundos, no ayuden al hombre de Marcelo, ok. Atiendan que, paren. Que no nos pongan tiros de 3 puntos. Y ojo, que cuando alguien está jugando aquí, ojo estos cortes acá, que no nos sorprendan. Porque ya hicimos 2 veces fútbol con esos tipos de cortes. Pelota y jugador para ajustar. En ofensiva, miren. 3. Siempre que Marcelo empiece del mismo lado de Alejandro. Si no podés pasarte, vení al ángulo. Esto, que Negro abra, atendé Negro, que no nos sorprendan con Bebencho. Pero cuando vení Bebencho aquí, Ale son 2 segundos. Si Ale no recibe, lo va a ir a tocar a Marce. Pero tenemos que generar la ventaja rápido para que nos quede. Jugamos eso, jugamos nueva para darle continuidad. Escuchen. Está de 4 también, no olvidamos, pero por ahí nos vamos a desordenar un poquito en esa acción, José. Paren. Ustedes jueguen para anotar. O sea, donde vean la ventaja, donde vean el juego, jueguen y denle más continuidad al juego. Allá en defensa, que no nos pongan puntos fáciles, ¿ok? Ahora es el momento, Bueno, confirmada la fractura en la mano izquierda de mano a Ponte, baja sensible para Félix Pérez Cardoso, Diego. Bueno, y la verdad, una verdadera pena. Una fractura en la mano implicaría obviamente una intervención quirúrgica al mismo tiempo. Entonces yo no lo veo a Manu de vuelta en esta final. Es una verdadera pena. Le mandamos un abrazo gigantesco a Manu. Decirle que lo queremos mucho y que bueno, que ojalá que pueda estar pronto de vuelta en la Compañeros, sí, en cuanto a la pregunta que me hicieron del jugador de Cerro Porteño, una sobrecarga muscular es la que está teniendo y ya no va a ingresar en este partido. Bueno, Federico Millones, por algo no estaba de hecho teniendo minutos Federico en el partido. Toto, trabajando frente a Piuma, lanzamiento de Toto, adentro, el doble para Félix Cardoso. Es lo que debe hacer Toto, como veníamos diciendo, jugarle de frente a Piuma, pero un poquito antes Toto, igual falta poco todavía. Va con la pelota ahora. Bebencho, busca Sánchez. Recibiendo Osorio. La marca de Marito González.
La ventaja sigue siendo para Cerro, 71-63. Para Félix Pérez ahora nunca, ¿eh? Busca de vuelta Bebencho. Buena mano. Piuma que busca. Roba Zanotti. Descarga era Toto. Ahora sí Zanotti. Atacando Bruno. Falta. Y serán 2 tiros para Félix Pérez Cardoso. Bueno, lo que sabe hacer Félix Pérez. Tratar de correr la cancha realmente. Si Bruno mete los 2, se ponen en partido de vuelta. Va a la línea Bruno Zanotti. 71-63. Puede ponerse a 6 el equipo de Villamorra. Estamos hacia todo el país por Red Guaraní, una producción junto a la Confederación Paraguaya de Básquetbol. ¿Sí, Diego? Mira, recordemos que Bruno Zanotti estuvo jugando en Flamengo, nada más y nada menos que Río de Janeiro, y ocupa una plaza internacional. Nosotros en la Confederación llamamos plaza internacional a las personas que estuvieron jugando en el extranjero y que pueden jugar en alguno de los clubes. Solamente uno puede jugar por equipo, en este caso Bruno Zanotti. Lanzamiento de Bruno, el primero que no, va por el segundo Bruno. Queriendo poner a 7 al equipo de Félix Pérez Cardoso. Lanzamiento de Bruno, que no, rebote para Ale Peralta. Riveros. Por el medio Pico Osorio. Va para Ale Peralta. Vuelve a trabajar frente a Pitu. Tiene ventaja ahí Ale. Descarga para quién, para Bebencho. De vuelta con Piuma. 7 segundos para el lanzamiento. Busca de vuelta Piuma. Lanzamiento de Piuma. Que no. ¡Qué rebote tomó Titi! Impresionante. Magnífico. Impresionante. Van a jugar una bola larga de vuelta. Y estas son las cosas que normalmente pasan cuando estás defendiendo. Defendiste 20 segundos, te tomas el rebote de vuelta y tenés que defender 20 segundos más. Busca de vuelta Riveros. Quería la mano, no podía. Pisó la raya Mario. Pisó la raya Mario González. Y por eso será pelota para Cerro Porteño. Salida de fondo, últimos 3 minutos, 8 puntos abajo. Entonces el cuadro de Villamorra. Vamos a ver qué pasa. Últimos 3 minutos de partido. Por ahora gana Cerro 71-63. Osorio. Bebencho. La marca de Nelson Peralta. Como dijo Diego, es ahora nunca para el equipo de Villamorra. Y ahora Cerro quiere ampliar la ventaja porque vale. Peralta, buenísima, ¿no? Esta ofensiva es clave. Profesor Espitu. Va Benítez. Buena defensa de Cerro Porteño. Trabajando con Toto. La marca de Piuma, que salió de la zona pintada. Va con Zanotti. Falta de Osorio. Bueno. Va a ir a la línea Zanotti. Ambos los dos están con penalización. Sí, ambos equipos, esto iba a decir Chipi, discúlpame, ambos equipos están con penalización. A partir de ahora todos los fulles son tiros libres. Va a la línea Bruno, primer lanzamiento de Zanotti, que sigue adentro el punto para Félix Cardoso. Y los tiros libres que son claves. Se dice normalmente que los triples ganan partidos, pero los tiros libres ganan campeonatos. Va de vuelta Zanotti, va a la línea Bruno. Lanzamiento de Bruno el segundo, que sigue adentro el punto y pide cambio de Enchi por Osorio. Y Enchi va a entrar a jugar estos últimos minutos. Cómo le encanta a Enchi jugar esta clase de partidos. Y estos minutos finales también. Subiendo la bola ahora Bebencho. Raramente subiendo la bola en vez de Titi. Ahí sí toma la base. Va Riveros. La zona pintada Ale Peralta. Se aleja ahora. Sale también Enchi. Busca de vuelta Riveros. Va penetrando. Buenísima mano. Y adentro. ¡Doble! Un ataque magnífico al aro de Titi Riveros. Una penetración fabulosa. Penetración con su mano hábil. La penetración mano izquierda. Esa es la mano que debería negarle en este caso Pitu. Jugando en el poste bajo ahora. Balón para Toto. Busca de vuelta Toto. La pelota con Peralta. Complica Zanotti. Descarga de vuelta para Peralta. Buena defensa de Cerro. Alta. Serán de vuelta tiros libres para Félix Pérez Cardoso. Y faltando 3 segundos después de una buena defensa. No hay nada más frustrante que un full faltando 3 segundos sin posibilidad de tiro todavía. Recordemos que van todos a la línea ahora. Va de vuelta a la línea Nelson Peralta. Lanzamiento de Peralta. Dentro del punto para Félix Pérez Cardoso. A 1.56 del final. Hay partido todavía. Va de vuelta Peralta. Lanzamiento que va adentro también el punto para Félix Pérez Cardoso. El que domina es Riveros. De salida para Cerro que gana por 6. Están jugando a 2 posesiones, ojo. Es muy poca cantidad la diferencia. Debería defender un poquito más fuerte Félix Pérez. Ale Peralta con Piuma. Busca Marcelo. Descarga para Riveros. Amaga y va penetrando de vuelta. Ganchazo. Me pareció falta. Era falta contra Titi, Diego. Que sí, Busca Bruno. Amagando Zanotti. Lanzamiento a B3 que no. Rebote de Piuma. Y la falta de Nelson Peralta. Era clave ese tiro de Brunito.
Era clave. De todas formas, Cerro Porteño manejando muy bien la situación y manejando muy bien el juego realmente. Lo manejó a gusto, quiso correr, cuando quiso correr lo hizo, cuando quiso parar también lo hizo. Me parece un jugador clave Marcelo Piuma, porque a partir de ahí es el jugador que se impone en la zona pintada y juega de dos maneras. Una con Piuma dentro de la cancha y otra sin él. Con 4 jugadores abiertos, los 4 bien atléticos, en este caso de Cerro Porteño. Y a partir de ahí comienzan a generar 4 jugadores perimetrales y 1 interno. Es el primero que no de Enchi. Va de vuelta Enchi Ortiz a la línea. 73-67 de partido, 1-24 por jugar. Sigue siendo un partido de 2 posesiones, ya no. Punto para Cerro Porteño. Pide minuto Viveros. A ver qué cranea para estos últimos 84 segundos de partido. Mira, hay que entender también lo siguiente. Los tiros de 2 puntos también valen y los tiros de 2 puntos también van sumando. No hay que ir a la desesperada a tirar de 3 puntos. Primero. Si ellos no pueden convertir el negocio, no importa lo que hagamos nosotros. Pues. Ok. Hey, a mí me queda a mí. Si ellos no pueden convertir, Mario, no pueden convertir. Toto. Hey, Pitu, tocalo a Bruno. Hey, se le van a ir a Bruno encima. Pitu, salí a tirar. Un paso adelante, Mario, un paso adelante. Hey, Pitu va a tirar. ¿Está? Bruno va a quedar acá, Mario y Toto, el rebote ofensivo fuerte. Hey, Nelsi, pasá y entra rápido a la cancha. Si no te marca nadie, Pitu, el pase a Nelsi y vamos a tirar. ¿Está? Hey, vamos a tirar 3 puntos ahí. Hey, no pasa nada. Defendemos duro igual. Defendemos duro ahí. Hey, no vamos a cortar nada. ¿Sí? Salvo que agarra Osorio, ahí cortamos. Si no está en la cancha Osorio, defendemos. Hey, esta acá y defendemos ahí. Estamos ahí, dale. Bueno, es lo que le queda al equipo de Félix Pérez Cardoso. Una buena defensa cuando tenga posesión Cerro y ser efectivo. Y vamos a ver cuándo empieza también a tomar la decisión de cortar con full Félix Pérez. Creo que va a tratar de hacer una ofensiva ahora rápida. Estaba escuchando lo que decía Cristian y mirando también un poco. Seguramente Pitu va a salir a tirar. La pelota para Pitu. Lanzamiento de 3 de Pitu que va adentro. El triple para poner la vida al equipo rojo de Villamorra. 74-70. Son 4 puntos de ventaja. Clave esta bomba de Pitu. Excelente estrategia de Cristian Vivero en este momento. Se jugó por Pitu y le salió muy bien. Ale Peralta. Piuma. A Piuma. Falta contra Piuma. Serán libres para Cerro Porteño, que se puede poner de vuelta a 6. Piuma que suele ser muy efectivo de la línea de tiros libres. Vamos a ver si comienza entonces. De todas formas, un triple que le vino bien a Félix Pérez en ese momento. Tiro libre es clave para Piuma. A Piuma, a la línea Marcelo, lanzamiento de Piuma. Entra el punto, la efectividad al mango. Segundo tiro de Piuma. Gana por 5 Cerro. Lanzamiento de Piuma que va también adentro. Y otro minuto pedido ahora por quién, ¿por Felipe? Por Cristian Viveros. Pide el minuto Chipi también para sacar desde el otro lado, de la cancha, del lado ofensivo. Entonces se vuelta. ¿Cuánto le queda a Cristian? ¿Uno más? Uno más. Habría a ver si preguntamos en mesa, Natu, por favor, cuántos minutos, cuánto tiempo muerto le queda más. Ok, es hombre en zona, ok. Que no nos tiran de 3. Titi. Enchi. Zona. Ale. Sacanele. Bebencho. Atiendan si hay salidas, ok. Ellos hicieron recién esto. Ellos sacaron a Bruno allá. Si se hace esto, van aquí y por arriba Titi. Si sale Pitu, va por arriba. Hey, presiona la bola para que no la quite. Es hombre en zona, okay, es zona, ok. Tenemos un tipo al tiro, hay que defender bien, ok. Bueno, queda 1-4 por jugar y hay 6 puntos de ventaja. Y tiene la pelota ahora Félix Pérez Cardoso. Un partido que no está cerrado. Hay una ventaja de 6 puntos. Quedan 64 segundos de juego. Estamos jugando un partido de 3 posesiones, en este caso en 2 posesiones en la ofensiva de Félix Pérez, pero queda tiempo para 3 ataques todavía, Chipi. Va de vuelta por allí para hacerlo Nelson Peralta. Va a sacar de esa zona para Bruno seguramente o para Marito. Vamos a ver. Se acomoda Pitu, casi roba la pelota Titi. Falta de Riveros. Y esto le da una ventaja a Félix Pérez Cardoso en esta jugada. Es falta de resorte, Chipi, en este caso. Y tiene 2 tiros libres, Chipi, que ahora que son claves, Pitu.
Va a la línea Pitu. Se puede poner a 4 el equipo de Villamorra. Lanzamiento de Pitu adentro, el punto para Felipe Cardoso. Va de vuelta Pitu. Sí, Diego. Vamos a ver qué decide hacer Félix Pérez. Si defender la ofensiva o directamente hacer... Juan Pablo pidió tiempo ahora para sacar el otro lado. Bueno, la cosa está por 4 puntos. Un final abierto todavía, pero la pelota corresponde al equipo Becerra Porteño, que está en ventaja. Me encantaría ir con Viveros a ver qué planea para esta defensa. O voy con Feliu. A ver, lo tenemos ahí a Cristian. Habrá que ver cómo defiende el equipo de Villamorra. El hombre que le cortina a Pito agarra el sacador. Ey, vamos a tratar de robar la bola, ¿sí? Probablemente vaya la pelota acá. Ey, y este va a cortar, Va a cortar, vigilarlo. Sí, ey, si viene la pelota acá, este va a cortar. Vigilarlo. Sí, ey, si sale la pelota acá, va a cambiar fuerte. Si sale la pelota acá. Si viene acá, atento todo. Ey. Todo pick and roll trap. Trap, step fuerte y vuelvo. Step fuerte y vuelvo. Vamos a tratar de confundir, vamos a tratar de robar la pelota. Tenemos la pelota, no tenemos más tiempo, Corremos para adelante, Ey. De 2 sirve y mucho. 4 puntos. Son 2 defensas, muchachos. Dale, viejo, vamos. Reglas claras entonces de Cristian Vivero. Situaciones de cortina, entonces hacemos situaciones de pick and roll, hacemos trap. ¿Qué significa eso? Que el jugador que defiende al coordinador y el que está con la bola, ambos saltan con el balón fuerte y después recuperan. Y decía también, advertía a su jugador que ya no tiene minutos, así que si hay un gol o recuperación tiene que ir al ataque rápido, no estén esperando que pida tiempo el técnico. Importante defensa para Felipe Cardoso. Importante igualmente ataque para Cerro Porteño. Ahora espérate con una pelota. Vamos a ver quién saca. Riveros por izquierda, está pidiendo la pelota. Va Zanotti. Lo persigue Riveros. Por allí está Ale Peralta. Busca Riveros. Sale Zanotti con él. Últimos 54 segundos de partido. Escapa Riveros. Juega para Peralta. Ataca al aro. Lanzamiento. Y adentro. El doble para Cerro Porteño. Zanotti. La pelota desviada en Ale Peralta. Cerro quita una ventaja de 6 puntos a 49 segundos del final. Vamos a ver qué hace Félix Pérez. Debería tratar de romper al aro. Todavía tiene tiempo. Va a tirar aparentemente o Zanotti o Pitu. Buena Peralta. ofensiva. Va de vuelta con Toto. Queriendo Toto. Descarga para Zanotti. Amagando. Va de 3. Que adentro. El triple para Felipe Cardoso. Triplazo de Bruno Zanotti. Va Riveros. Corriendo la cancha. Dramático final. Busca Riveros. Buenísima mano. ¡Qué golazo! El doble y la falta. Cerro acaricia el partido. 37 segundos para el final. 80-75 y un tiro para el equipo azulgrana. Doblazo de Titi, impresionante la corrida que hizo, falta y vale. Un jugadorazo Titi sin ninguna duda, hizo un partidazo en estas finales. Él y Marcelo Pimba me parecen, entre ellos creo que están la figura del partido. Vamos a elegir por supuesto el MVP del partido en un instante más. Diego elige al mejor jugador del partido de esta primera final. La revancha será el sábado. Atento a Red Guaraní. En Sol de América, en el polideportivo del Club Sol de América el sábado. 21-30 la revancha. Por ahora, 80-75 para el Silón. Va a ir a la línea Titi Riveros, el gran partido. La producción de Red Guaraní y de la CPB, llegando a todo el país. Con los auspicios de Toyotoshi, McDonald's y Copetrol. Lanzamiento de Titi que va adentro del punto para Cerro Porteño. Partido de 2 posesiones en este momento. A Pitu. Lanzamiento de 3 de Pitu que no se... Ese rebote era importante. ¿Qué pasó con Bebencho y Pitu? Lo sacan de esa zona Pitu. Bebencho que se aleja. Piuma que se mete. Se calienta hoy, pero se calienta también para el sábado, Diego. Mirá lo que es esto. Se van a poner buenísimas las finales. Siempre y cuando sea dentro del marco deportivo me parece que está bien. A la línea Pitu que no. Por el segundo lanzamiento. Oh, no estaba tirando Pitu, perdón. Están entre los jueces. Llegando a una decisión. Vamos a ver qué decisión toman. A ver qué dice Viveros. Bueno, a Enchi una, Antideportiva. Antideportiva de Bencho. Bueno, a Feliu le dice Nico, vuelve atrás a tu cobro técnica.
Toto que se acerca. Pero es un hijo de puta. Pero entonces la reacción. No, pero lo puso en el juego. Pero ¿cómo va a ser eso? Pero ¿cómo va a ser esa cosa? Pero se fue y le pegó. No. Ahí está Juan Pablo Feliu, es lo que sabe. A su juego lo han llamado a Juan Pablo Feliu. No en vano está en la final del 2001. Imagínate, Chipi, desde el 2001 al 2014 Juan Pablo Feliu estuvo en una final. Y en este caso, solamente el 2006 no estuvo presente. Viejo ducho entonces, conociendo y manejando a los árbitros también. Así que Juan Pablo con su característica. Vamos, no poner el partido. Dale, ya está, dale. Qué divino que sos, enano. Lanzamiento que sigue, Pitu. Para que la gente sepa, ambos entrenadores tienen un micrófono adaptado realmente igual que las grandes ligas del mundo, para que podamos escuchar absolutamente todo lo que dicen. Lanzamiento de Pitu, el segundo adentro, 81-77, 28-3 por jugar. Y 2 más. Wow. Lo que acaba de pasar realmente mucha gente no dimensiona, Chipi. Pero es impresionante lo que acaban de cobrar la derecha. Lanzamiento de Pitu de vuelta adentro. Se enoja Piuma, claro, porque cobra una antideportiva, más la falta. Tal cual. No sé, no comparto, pero bueno. Entonces son 4 tiros y reposición. Adentro, no. Fue afuera, ¿no? Sí, fue afuera. La gente no está sintiendo el ambiente acá, pero es impresionante la cancha de León Condú. Y está a 3 puntos. A 3 puntos el equipo de Felipe Pérez Cardoso. Esto se define en 2 posesiones. Allí va Pitu, dramático final. Lo está viviendo por Red Guaraní. Hacia todo el país. Con la mejor del básquet, Zanotti. Lanzamiento de Bruno. Que no rebote, que lo toma Bebencho. Falta. Y esto puede ser partido para Cerro después de esta pelota de Bruno. Y debería meter Cerro Porteño un solo tiro libre para forzar ya que sea 2 posesiones. El juego tiene Bebencho la brillante oportunidad de cerrar el juego con 2 tiros libres. Con que meta uno de ellos, Chipi, le ponen aprietos a Félix Pérez Cardoso, que recordemos, Cristian Viveros no tiene minutos, así que va a tener que sacar de fondo. Lanzamiento de Bebencho. Es importantísimo para hacer lanzamiento de Sánchez, que no. Va de vuelta Bebencho. Cuánta presión para él. Ahí va el resorte Sánchez. Bebencho. Nicolás Flores que sigue discutiendo con todo el mundo. A la línea Bebencho. Últimos 13 segundos. Lanzamiento que sigue adentro. El punto para Cerro. La salida rápida. Últimos 10 segundos. Busca Pitu. Quiere jugar de 3. Mala descarga. Tocó los jugadores Cerro. Se desvió Nenchi. Buena defensa Cerro Porteño. Creo que basó el juego en una muy buena defensa realmente durante todo el partido. Creó confusión por lo menos 10 a 15 minutos a Félix Pérez. Esto no termina, Chipi. A tirar de 3 y la falta seguramente. Busca Toto. Amaga. Lanzamiento de 3. Que no. Y esto sí. Será partido para Cerro. Aparentemente se va a quedar con esta primera final. 1.8 por jugar. Cerro arriba, 4 puntos. Va a ganar el Ciclón el primer partido. Ahí está el Peralta. Titi Riveros va saliendo, va a ganar Cerro Porteño. Ganó el Ciclón. Ganó el primer partido. 82 a 78. Por 4 ganó el Ciclón. Se queda con el primer partido. Se aventaja en la final. La revancha el sábado, 21 a 30. Y la figura del partido, quiero que me elijas, Diego, por favor. Bueno, la figura del partido elegimos entonces a Marcelo Piuma, pero no solamente por los puntos que hizo, sino que por cómo se impuso en la zona pintada. Realmente comenzó a crear juego a partir de ahí, le complicó principalmente en el primer tiempo. No podemos dejar ni olvidar a Titi, que realmente jugó un partidazo también realmente, así que estamos muy contentos realmente también por el pilarense. Y Cerro Porteño que se lleva un partidazo, el número 1, que normalmente suele ser uno de los más importantes también. Natu, adelante, con mucho gusto. Ya estamos con Marcelo Piuma, nervios de por medio, antes, durante y después del partido, y fuiste elegido la figura, Marce. Bueno, sí, la verdad que se sabía que iba a ser un partido con mucha intensidad, por ahí con nervios, por ahí un poco al final, porque le habíamos sacado por ahí una diferencia buena para mantener y se nos vinieron. Y siempre pasa eso, pero la verdad que al final se vio el equipo, se defendió bien y bueno, lo importante de acá en la final es ganar, sea como sea. Marce, ¿qué pasó al principio cuando veíamos que pateaste el balón? Veías y vos tratabas de explicar, ¿no? ¿Fue adrede? ¿Qué fue realmente lo que pasó? No, me cobró un técnico, pero yo la pelota
Vos la pelota le puedes pegar por ahí con intención de algo o sin intención. Yo sin intención, por ahí la quise traer hacia mí, se me fue alta, pero está bien, por ahí el reglamento dice el que patea la pelota es que técnico, así todo bien, pero no hay drama. Genial. Tenemos a Chipi que quiere hacerte unas preguntas a Diego López también acerca de lo que fue el partido. Citamos el sistema de retorno, por favor. Compañeros, ya le está escuchando Marce Piuma. Bueno, Marcelo, felicidades por esta gran victoria. ¿Dónde estuvo la clave? Digo, ¿por qué se ganó el partido? Quitando una ventaja considerable, pero después, bueno, se vino con todo el equipo rival. A ver si me copia ahí Marcelo. Ahora te estamos escuchando, Chipi. A ver, bueno, Marcelo, te decía, ¿dónde estuvo la clave de esta victoria? Holgada por momentos, pero después se complicó. Sí, la clave por ahí estuvo en la defensa, por momentos se defendió muy bien. Y por ahí en algún momento del partido le sacamos por ahí 15 o 20 puntos que nos costó mantener. Ellos es un buen equipo, sabíamos que se no iban a venir porque por ahí no es tanta la diferencia entre un equipo y el otro. Son muy buenos jugadores los dos equipos, muy completos, pero bueno, se definió al final con la defensa que ha sido muy buena y bueno, y nos entraron por ahí unas pelotas fundamentales, pero yo creo que más fue por la defensa del final. Bueno, Marcelo, te saluda Diego López. Felicidades por el triunfo. Realmente estamos sorprendidos y te elegimos figura no solamente por los puntos que pudiste meter, sino que te impusiste en la zona pintada realmente. Tapaste, reboteaste, pusiste buenas cortinas. O sea, creemos que hiciste un buen partido. ¿Cómo te sentiste en tu primera final en el básquet paraguayo? No, sí, bueno, por ahí, como decía vos, por ahí me fui, mi posición es jugar abajo del aro, por ahí agarrar rebote, bueno, y hacer todos los puntos ahí abajo. La verdad que más que nada es mi trabajo y como jugar una final donde sea para un jugador es importante y más, bueno, más ganarla y ser reconocido no tanto por el club, sino también por la gente y por todo lo que es el ambiente del básquet. Para un jugador no tanto por ahí... para uno mismo es muy importante también, como también para el reconocimiento que te da la gente, para un jugador es muy bueno. La verdad que jugar una final y más ganarla, que ojalá que sea así. Después de haber visto y de haber jugado esta primera final, ¿qué te imaginás de la segunda? Probablemente sin Manu Aponte, un jugador tan importante para el equipo rival que bueno, hoy salió lesionado en los primeros minutos del partido. Sí, no, bueno, por ahí se lesionó a un jugador de ellos también que juega bien importante. Bueno, somos, como te dije, dos equipos parejos. Y todas las finales van a ser parejas, van a ser por ahí todos los partidos que jugamos contra ellos en la fase regular anterior, se definió ahí en los últimos 5 o 6 minutos, el último cuarto. La verdad que somos dos equipos muy parejos y yo pienso que van a ser todas las finales así. Bueno, Marcelo, un abrazo grande, felicidades por esta victoria, por este triunfo. La final acaba de comenzar, es un punto de ventaja sobre Félix Pérez, pero todavía hay varios juegos por delante. Un abrazo, Marcelo, gracias por el tiempo. Un saludo a ustedes, bueno, y ojalá que estén en el próximo partido, bueno, y ojalá, como te dije, que salgamos campeones, que la verdad que es un equipo que se lo merece por todo lo que trabaja. Un abrazo, Marcelo. Un abrazo, no mucho. Agradecemos, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, ahí está la figura natural del partido, por supuesto, Marcelo Piuma. Y enseguida voy a ir contigo de vuelta para saber quiénes ganaron las camisillas, las camisetas, tanto de Félix Pérez Cardoso como de Cerro Porteño, de tanta gente que ha participado. Realmente, Diego, hay que agradecer a toda la gente que está del otro lado. Impresionante. Impresionante. La cantidad de mensajes al hashtag de Básquet RG. Fantástico, así que a la gente muchísimas gracias por el apoyo y por estar del otro lado. Muchas gracias realmente y le pedimos disculpas a todas las personas que no pudimos saludar porque realmente son muchísimas, así que estuvimos acá con Chipi, bueno, disfrutando realmente de un partidazo como lo fue sin duda Félix Pérez contra Cerro Porteño. Mira, Chipi, te digo, el sábado de vuelta, yo te digo, sin pronóstico todavía esto, Félix Pérez creo que se va con un sabor, ¿sabes qué? Se va con un sabor como diciendo, creo que podemos sin mano igual, creo que vamos a hacerle partido igual a ellos, así que creo que se va a poder replantear por lo menos las situaciones Cristian Viveros. Y hablando de un Cerro Porteño realmente muy sólido durante todo el partido, muy consistente, así que realmente impresionante. Sin dudas. A ver, los ganadores, Natu, con mucho gusto. Mostramos nuevamente, ¿te parece, Chipi? ¿Cómo no? Acá está, esta casaca de Félix Pérez, que de hecho nos imaginamos que es el ganador del día de hoy, porque le regalamos, va a estar presente en la cancha de Sol América, luciendo esto. Y por el otro, vamos acá. Hermosa camiseta de Bruno Zanotti, la 7. Mira, Concepción, hermosa Pilar, Villarrica, Coronel Oviedo y otras cuantas ciudades más. También, por supuesto, aquí en Gran Asunción, la casaca del Club Cerro Porteño. Los dos ya tienen dueño, de hecho lo ponemos para acá. Y pasamos acá el dato, te lo voy a dar rápidamente. La de Félix Pérez se lo lleva el señor @Macu_Silvero. Esa es tuya, Macu, la casaca de Félix Pérez. Y la de Cerro Porteño
se lo lleva Iván-Santa. Son los dos ganadores, reiteramos, de Félix Pérez, Macu-Silvero. Y de Cerro Porteño, Iván-Santa, son los dos ganadores de estas casacas. Les regalamos, es de ustedes. El gran regalo realmente de parte de la gente de Félix Pérez y de parte de la gente de Cerro Porteño también. Que ojo, que esto no queda acá porque el sábado también vamos a tener para obsequiarles las casacas. Y por qué no sumar también, porque quedó pendiente, Chipi, la de Luque, ¿te acordás? No, sin duda. Y además quedó algo pendiente, igualmente para el público presente en el estadio. Así que se venga la gente a la cancha el próximo sábado, que no solamente va a haber premios para la gente, por supuesto, que está mirando del otro lado. De vuelta el agradecimiento para Toyotoshi, para McDonald's, para Ecopetrol, las empresas que hacen posible, por supuesto, esta transmisión del básquet nacional y que lógicamente va a estar con nosotros de vuelta en el próximo sábado, 21:30, en el Club Sol de América. Allí se va a jugar el segundo partido entre Cerro Porteño y Félix Pérez Cardoso, esperando el mejor básquet, Diego, y esperando, por supuesto, una revancha magnífica entre estos dos equipazos. Hay que tener en cuenta también, Chipi, que este es el primer partido de 5 que se van a jugar, así que imagínate lo que va a ser el sábado. Partido clave para Félix Pérez. Me parece que si la serie pone Cerro Porteño 2-0, le va a hacer cuesta arriba ya Félix Pérez poder dar la vuelta. De todas formas, me parece un partido mucho más clave para Félix Pérez. Tenemos dos aristas ahí. Por un lado, Félix Pérez Cardoso con la obligación de ganar y un Cerro Porteño mucho más relajado. ¿Jugará mejor o jugará más comprometido? Vamos cerrando, Diego. Sí, hasta el sábado. Hasta el sábado, Chipi. Bueno, hasta el sábado, que la pasen muy bien. Agradecimiento de vuelta para la gente del canal de Reguaraní, para la gente de la CPB, Confederación Paraguaya de Básquet. Hacen posible esta transmisión. A los auspiciantes, a la gente que estuvo del otro lado disfrutando de esta primera victoria de Cerro. Muchísimas gracias a todos. Chao, que la pasen bien. Buenas noches. Toyotoshi, Sociedad Anónima, 45 años, un camino hecho de confianza. Presentó. Es presentado por Box Escopaco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a las noticias en este servicio informativo y en vivo y en directo desde Red Guaraní con la información completa, el servicio informativo ya preparado, detallado para que usted al día siguiente amanezca bien informado. Gracias por su compañía. También estamos en las redes sociales, en la página 30 Minutos, el fanpage de esta propuesta informativa. Usted denle a me gusta, señora, señor, para recibir toda la información, obviamente en su servicio informativo. Compartimos los titulares que ya están listos para usted a partir de este momento. Ni los muertos se salvan. Descubren la profanación y robo de ataúdes en el cementerio de La Recoleta. 3 personas están detenidas por la policía. Acto criminal. La reja electrificada de un ciber electrocuta a una pequeña tras recibir una descarga. Tremendo aplazo. De 350 docentes, solo 34 aprobaron los exámenes para el concurso de supervisores
del MEC. Y en el mundo, terror mundial, una célula de ISIS decapita a rehén francés. Bien, y comenzamos las noticias en este servicio informativo a esta hora de la noche con esta información. La policía descubrió a 3 personas que se encontraban realmente robando en el cementerio. Estaban prácticamente ingresando al Campo Santo en el preciso instante en que estaban tratando de robar 3